Suscríbete a la Panterita. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sé americana. Federal, experto en pasta. El día a día en noticias a nivel monumental. 1080 AM es Radio Futuro. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué pasó, Gustavito? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te distrajiste? ¿Tuviste una distracción en tu vida? ¿Qué pasó? ¿Qué tal, Denis? ¿Cómo te va? Muy buenos días para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. Buen día para todos. Luqueño, ¿eh? Pasó a la punta ayer con la victoria. 5.000 personas ayer. Muy bien. Pero independientemente de la persona que vayan a ir asistiendo, lo que genere, sí, futbolísticamente estás lo que vale, rindiendo. Gran trabajo de Tobías Vargas, una de las figuras, la importancia del gol de Digno, que le costó en el comienzo porque llegaba con el rótulo de goleador de la categoría intermedia y está sacando resultados. Ahora se viene la parte final, 6 fechas y con cruces directos de los equipos que están arriba. Sí, los dos siguientes son clave. Se comenzarán a cruzar los equipos allí. Pastoreo y arriba. después Pastoreo y Trinidense. Pastoreo las y dos Trinidense. próximas. Ante Luqueño. Ante Pastoreo va de visitante y ante Luqueño va de local. Suben dos. Sí. Uno va al trofeo que es la Copa. Ese va al trofeo. Sí. Lo que significa es el ascenso. El ascenso. El otro es la vitrina. Y el que se quedó San Lorenzo. En las últimas 3 fechas solo empató un juego que no le sirve de nada, 2 derrotas y se fue para abajo. Quedó cuarto ahora. ¿Y qué es esto de los hinchas de Luqueño que se toman entre ellos? Ayer pasó otra. Las 2 barras, sí. Y es feo, pues en el plazo de que malo. sea toda una ciudad que le... ¿Cómo es? Sí. Que la aliente sin enfrentamiento interno, que sería lo ideal, Creo ¿verdad? que están sancionados, pero igual vamos, o sea, las 2 barras. No, sí, pero lo ideal sería eso, ¿verdad? Termina eclipsando el buen... Ya ocurría en primera y en intermedia el buen continúa. momento de la gente, de la familia luqueño que va, ellos terminan ensuciando toda esa situación. Pero ahí está en la piel de los jugadores luqueños. Yo creo que la presión es muy grande para ellos. Con No, todo eso, la interna entre los hinchas estamos sí, hablando. ya sé. Pero la presión igual están sorteando muy bien. Están, ahí. sí, No es fácil jugar. Hubo partidos ¿Vos complicados. jugás ahí? No, no fue en intermedia, pero es No, complicado. Luqueño, sí. ¿sabes lo que soy? La presión de la gente es impresionante. Terrible, ¿eh? Sí, terrible. Un par de derrotas y se había complicado hasta aquí en el un torneo. par de Pero ahora en las últimas 5 fechas Se Un par de siente- derrotas ya te visitan. sí, pero los ahora lo hinchas. puesto está... Es muy pasional, es muy proporcional el amor a la rabia que te pueda llegar a tener. Pero Si hoy, es que de acuerdo a cómo va el ese equipo. amor termina tapando cualquier cosa. ¿Cómo terminaron pagando la deuda de las días? Las días. Las días. Sí, Las Yamil. Los hinchas, no fue el club. Se organizó una rifa entre los grupos de preferencias, graderías, plateas. Se juntaron en una sede, organizaron la rifa y de allí sacaron la plata. Porque el luqueño como luqueño no abonó, sino se completaron los hinchas. Esa plata no había luqueño, vamos a ir directamente a abonar la deuda. Y de esa manera se abonó la deuda con Blas Díaz, la unión de los hinchas auriazules. Tenemos que hablar con quién para hacerlo, con si se juega en Ciudad Alberto Mallorquín. Y el presidente ¿De quién? de Pastoreo, el que va a definir es Joseph. Sí, le van a poner al presidente Pastoreo, a ver si hoy es Joseph el presidente. Sí, Joseph, el presidente. ¿Y dónde van a jugar?
Y las opciones son Carendí y Ciudad del Este, más no Ahí hay nomás, otra posibilidad. Mallorquín, Sí, Ciudad del por el Este. tema de la Horario de 17 alumínio. horas. A no ser de que consigan cambiar de horario, cosa que ya pasó varias veces en intermedia, pero no sé si Pastoreo hará la gestión para... Con este Martín Ledesma capitán, Se cambió, pequeño en principio, porque exactamente. estaba en horario de 14-15. Y si es que juegan en cambiar campo el 9, escenario tiene que cambió. ser 14-15 el partido. Geográficamente le queda mucho mejor Mallorquín, Sí, sí. porque yo no sé si mucha gente Pastoreo va a ir hasta Ciudad del Este. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catoete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, hecho Puchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMS Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Y Inmobiliaria. después Gerardo Rodrigo cuando esté Fabián en su por el tema avisarles, ya escribirles ya que vamos a hacer el equipo A y B. Hoy es miércoles, solemos hacer. Sí, mitad de semana. Mitad de semana. Y el arquero, che. Llamarle cuando esté Fabián, tiene que entrar Fabián. Pero es solo de la última fecha, ¿verdad? ¿O como No, de la última fecha. De la séptima. Nosotros hacemos la selección que Perfecto. se jugó. La fecha que se jugó. Puede aparecer un jugador, apareció Fernando Escobar, no, eso ya apareció. Fernando, ¿Cómo? entonces ni uno de Cerro va a estar, dice, si ¿Por es qué? la semana. ¿Qué dice Gustavito? No, y tiene razón, la forma en que jugó Cerro ninguno amerita. Y le está estar. enseñando periodismo. Yo le No, voy a- pero si es un solo partido... No, yo estoy en enseñando. desacuerdo, yo Sí, le voy a pero poner él a entró Patiño ahí, por mofándose, ejemplo. porque él se rió. ¿Quién se rió? Y ahí la forma que vos no entra ninguna. ¡Ja! Vení, vos. Él ahí se le va. claro. Pero Para hay que que el darle la oyente razón. sepa. Yo a veces le Sí, discuto pero todo esta vez. pero no después minimizar y decir, ah, como Esta vez le doy la derecha. partido de Patiño. Facilongo, qué fácil. No, entrar ahí a... Vení, porque ¿Qué? le va a enseñar Él periodismo. tira su... En Twitter le escucharon, porque en Twitter lo que él habla se escucha, Aprovecha pero el versión micrófono radio de no. Francisco López Gustavito. Hola, buenos días, compañero. Hola, niño. ¿Qué tal? Hola, Buen día, hola, Gustavo. Denis. Hola. Hola, Arturo. Hola, Francisco. Ayer Primero me que hice, sos burlón. ayer me hice geometría. Si te contaste 100.000, ya deja de... Sí, por eso vino en buzo. Directo al grano. En concurso. Ayer, Ya se muestra Sí, su ya, tetita, ya. su quilombo. Muestra la tetita, aquí me tocó. Dice, este es un pobrecito. Lo que dije Y un fue- momento va en su vida que no sabe ni dónde está. Vos primero no tenés que ser provocativo con la gente del cerro. No, ¿sabes por qué yo entré, Arturo? Porque la otra vez no me permitiste hacer con los compañeros. Ellos Se te te propusieron caía que más yo raro. pueda hacer también el equipo ideal. Dijiste, no, como siempre. Entonces me quedé yo en offside ahí. Tipo, vino aparte. Como Moreno Martín. O cuando juegan truco, pero vino aparte. Entonces me callé. Y cuando escuché ahora que dijiste, llamar a Fabián de vuelta. Y Fabián participa, Claro, no yo sé. vos. Entonces, Vos estás en la consola. La dije consola. yo, si van a hacer el equipo ideal, ninguno de cero tiene que estar Espera, entonces. ¿por qué no va a estar ninguno de cerro? La forma que Porque jugó jugó la muy otra mal. vez, Arturo, ¿sabes qué? Porque jugó muy mal ante General Caballero de Mallorquín. Ninguno de cerro. Yo esta vez comparto Ahí con... Piri de Mota no va a estar. Equipo, un tercer equipo Piri de E, Mota no va a equipo estar. E, equipo E. Haga un tercer equipo. Yo te discuto todas las veces, Gustavito, hoy estoy de acuerdo contigo, 100%. Ay, vos que vos sos el juez. sos No, vos. no, pero Vos es sos que, juez, es sos que vos siempre juez. yo le discuto. No, hoy no. Este programa y guardan, Víctor está de acuerdo conmigo. Hola, soy Alejandro Silva. Bueno, le quiero mandar un saludo muy grande a los muchachos del Club Sol de Mayo. Ya me enteré que mañana juegan la final. Disculpame, perdón. Otro que Rondo Usaya, ¿eh? Sí, A sí. mí me... Sí. Yo me quedo con la actuación de Patiño y de Robert Piris, Viste, ahí tenés dos ya. ¿De qué? del último partido. Sí, porque corrió, uy, pateó dos pelotas. Sacó al equipo del fondo con carácter, ¿De dónde cuando... sacó? Al equipo del fondo pues Cerro estaba... Pero después en el segundo tiempo fue cuestión de contagio. Y Robert Piri me Yo estoy de gustó. acuerdo con Francisco López. Robert Piri me gustó. Qué fácil, ¿no? ¿Cómo dice Arturo? ¿Cómo se Y convence? que los otros son todos monstruos, veo. Patiño fue el peor, la otra vez corrió dos pelotas. Pero y estamos el- hablando de esta fecha. Sí, solamente este partido. Piri Damota Solamente fue lo este. mejor de Cerro. Acá, esta fecha. Robert Piri Damota fue lo mejor de Cerro, no es que todo Cerro se aplazó, por ¿Qué es lo favor. que hizo Robert Pires de la Mota, No, Arturo? pero ¿quién sos vos? ¿Vos sos juez? Pero te pregunto. En la puta. Hay que Yo decir transmití el partido, Víctor Vos le de preguntás Cerro. yo por qué Buen está en el desplazamiento, buena movilidad, buena concentración. El Piri Damoto que vino a Cerro que así lo querían. Por favor, Que le termina empatando al equipo, no es la culpa de él. no tiene la culpa del brillante niño. Hizo buen partido, hizo buen partido. Hizo buen partido, puede aprobado, aprobado, se No te aprobó. va a la mesa, nubilar porque Piri Damoto empató titular. ya, Exigencia. ahí ya. ¿Qué es lo que es exigencia? Cerro. No está Fabián ahí. Por eso está. Ya está, un, veo. un partidito, un Anda, partidito. anda, anda. Patiño. Anda. Qué fácil, que convence. ¿Qué es lo que dice él? No sé qué dice, pues yo le pondría el equipo ideal a todos los jugadores de Tacuari y de Guarani, que para mí fueron los mejores equipos de esta fecha. Para mí.
Yo también estoy pensando en la base, Tacuarí más y o de Guaraní. menos, Ya está. Vamos al equipo sí, A. estoy- ¿Qué tal, Fabián? Bien, Arturo, un saludo para todos. Cada uno le pone a quien quiera. Acá nadie está. Gustavito bolonamente le van a poner 1-0, dice. Porque no juega su Moreno Martín, pues. Entonces se vuelve loco. Perdón, me salió del alma. Arquero, Fabián. A. Ruan. Víctor Villalba. Ruam. Niño Jorge. Ruam. Denis Caniza. Ruam. Ruam, Juan. Ahí quedó. Juan. por muy poquito, Carlos Servín no fue por mi voto para Servín. Que No, atajó. ese ya, Pero ese ya Ruam, es tu Ruam. problema. Ese ya es tu problema. A mí no me venga con un Vamos a poquito tener ni equipo mucho. B después. Ese ya es Equipo tu B, problema. equipo B, ¡Elo! equipo Vaya a ponerme nervioso. Yo me cuesta ponerme nervioso. No hace- ¿Qué es lo que le pasa a usted? La acabo de decir que me cueste. Te cuesta, Diomedes. Yo digo no, a un director. No trabajaba con los vídeos que él Talavera ni 1 minuto y medio. Seguimos. Este no trabaja con los vídeos ni lateral derecho. Víctor. Estoy mirando todas las planillas para recordar. Piris. Yo me quedo con Pires. Piris. Sí. Fabián. Sí, Piris. Juan en la portería. Piri, enseguida Sí, vamos, sí, Piri. enseguida vamos a los, ya ganó, de por mayoría. Sí, sí, ganó, ya, ustedes, sí. ya vamos enseguida a los centrales. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022 con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales ASU 2022, del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de la Sobera. Amamos tu Chevrolet. Regala una sonrisa por cada pechumila de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azoleu. Vigente hasta el 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón paraguayo como Los vos. centrales. Guaraní, ¿quién tuvo? Cáceres. Marcos Cáceres y Gustavo Vargas fueron los centrales. Y Cerro Patiño y Patiño y Duarte. Olimpia. Olimpia, Salcedo y Gamarra. Ah, Mateo está ahí. Para mí, Cáceres y Mateo. Para Mi Denis dupla. Caniza, Cáceres, Mateo la dupla. Marcos Cáceres. Marco Cáceres Guaraní. Mateo Gamarra. Para vos, Fabián. Junior Barreto de General Caballero y Mateo Gamarra. Víctor. Yo voy con Barreto de General y Brizuela de Resistencia. Vos, niño. Barreto hizo un muy buen partido y lo ubico, juega un poquito más por derecha, pero para mí viene haciendo un muy buen torneo y parece que está en un segundo plano, pero el gran momento es Cabral. ¿Vos? Cabral. Sí, cabrón. Pero Cabral jugó de lateral por derecha. Y en por eso selección. le ubico más por Claro. el otro lado. Yo voy con Patiño, como dije hace rato, me gustó el partido que hizo, y Barreto, el de General. Entonces Barreto gana por uno, por o mayoría. sea, 4 Sí. votos. Y El- el otro está entre Marcos Cáceres, Oscar Brizuela, Luis Cabral, Juan Patiño y Mateo Gamarra. ¿Quién decide? El comité, entre 5 opciones. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. ¿Cómo? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Correcto. Resolvió el comité Mateo Gamarra. Junior, Barreto y Gamarra. Barreto y Gamarra, sí. Entonces, ¿el equipo cómo va formando? Y hasta ahora vamos con Ruán, Iván Piris, Junior Barreto y Mateo Gamarra. Hoy, como todos los días, la Pilsen que sale de Pané llega a tu bodega en cuestión de horas, conservando intactos todo su aroma y sabor. ¿Viste cuando compras pan del día? Asimismo, Pilsen recién hecha desde 1912. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Sevillana Casi, RI 2 de Mayo Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar Un SRL. expulsado, dice el arquitecto la votó. Tráeme un poco donde dice que el arquitecto que no puede ser un expulsado. ¿Quién dijo eso? Sí se votó. Seguimos. Ferro Parecía con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Lateral izquierdo. Néstor Jiménez, Néstor de Tacuarí. Jiménez. Tacuarí. Me sumo, Jiménez. Me sumo. ¿Quedó Jiménez? Néstor Está Jiménez. bien.
Fabián. Marcó un gol. Sí, señor, Néstor Jiménez de Tacuarí. ¿Cómo quedó entonces el equipo? Y hasta ahora Ruam, Iván Piris, Junior Barreto, Mateo Gamarra y Néstor Jiménez. En todos los casos jugadores de distintos equipos. Hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Decidí tranquilidad y fiabilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala. Ganarlo cambia todo. Seguimos. Después. Volante extremo a la derecha. Orlando Gaona Lugo, me gustó a mí. Fabián. Para mí Gaona Lugo de Nacional, sí. Denis Caniza. Gaona Lugo. Víctor. Sí. Fue el destacado de Nacional el fin de semana. Gaona Lugo, a la derecha. Volante central Pires da Mota, ¿con quién? Yo pongo volantes centrales a Ángel Benítez de Guaraní y Auché de General Caballero. No le pone a Pires da Mota. Yo le pongo a Piris da Mota y a Auché. Vos, Fabián. Ángel Benítez y Piri da Mota. Vos, Denis Caniza. Ángel Benítez y Piri da Mota. Vos, niño. Ángel Benítez y Piris da Mota. ¿Cómo queda el mediocampo? Ángel Benítez y Piris da Mota. Después Gustavito, no había ni uno de Cerro. ¿Qué es lo que sí? ¿Qué es lo que? Pero por favor, ahora a la izquierda. ¿Verdad? Sí, volante a la izquierda. Volante a la izquierda, Fabián. Melgarejo. Y Melgarejo, sí. Melgarejo. Yo voy con Oscar Barreto, de Ameliano, que jugó muy bien. Diego Barreto. Ahí yo quería aclarar, yo en realidad lo tenía Barreto, pero más de media punta, porque él en realidad en Ameliano juegan 3 volantes centrales, por eso no lo tiré tanto a la izquierda. Ya tengo el candidato pero para media punta, Camacho, por eso. arriba. Yo le puse a Camacho, por eso. Yo de 9 lo iba a poner, por eso. ¿Cómo queda entonces? Melgarejo, entonces, ¿cómo queda la media cancha? Gaona Lugo por derecha, Ángel Benítez, Piris da Mota y Lorenzo Melgarejo por izquierda. Ya volvemos. En el mes de septiembre la juventud está de fiesta y la Caja Mutual te da la posibilidad con la promo Joven Hoy es tu futuro de que puedas ingresar según tu edad con estos montos de ahorro mensual de 18 a 21 años, 50.000 guaraníes, de 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. Para más información ingresa a cmcp.org.py. En Paraguay Pirelli, el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Ahora, los delanteros. Dele Notavio. Y yo por lo menos en el equipo A no lo tengo. ¿Y vos, Fabián? Y Zamudio, si bien es cierto, viene jugando como volante, a mí me gusta mucho su desempeño en Ameliano, pero yo lo pongo Zamudio con Camacho. ¿Quién es Zamudio? Alejandro Zamudio. Alejandro. Sí, por derecha viene yo me olvidé. Alejandro Zamudio. Alejandro Zamudio, sí. ¿yo? Coincido. ¿Y vos? Zamudio. Barreto con Camacho. ¿Vos? Yo Camacho con Bruera. A mí me gustó Bruera. Diego Barreto y Camacho. ¿Ellos ganaron? No, Camacho sí ganó y hay que definir 2-2. Están Alejandro Zamudio y Diego Barreto. Los dos de Ameliano. Solo que ahí hay un tema posicional, pero fue la votación de los Barreto de todos. juega un poco más arriba y por derecha Zamudio. Porque Zamudio juega volante a la derecha y Barreto en realidad juega de interior, pero es el que más se suelta, es tipo media punta. Otra vez el tema y ustedes resuelven. Para el equipo B puede ir Zamudio. Yo no resuelvo nada. Camacho sí, unánime. No, Camacho, el otro. Ustedes porque no resuelven. Primero la posición. Sí. Y es que ese es el tema. No son delanteros los dos. Pero a mí me gustó muchísimo Barreto, hizo los 2 goles y pero no es delantero. Y Zamudio es volante a la derecha, no es delantero en Ameliano. Buscan un tercero. Y podemos buscar otra alternativa. alternativa. Zamudio es más delantero, es más extremo, más. Pero está jugando de volante a la derecha, no de delantero. Él tendría que estar en el puesto de Gaona Lugo si vamos. Fabián, ¿qué decís? Pero depende de la mayoría. Yo me quedo con Barreto. Y pasa que en Guaraní lo vi jugar más adelante también, por eso lo cambié de puesto, haciendo la aclaración que en Ameliano juega de volante a la derecha, eso es cierto. Alejandro Zamudio. Sí. Ese es el chico que pica también. Sí, el que es parecido a Salah. Del físico, obviamente. ¿Y es buen chico ese? Sí, préstamo de Guaraní, exactamente. Jugó la Libertadores incluso este año. Tiene explosión. Sí. ¿Y quién va a elegir? Y decide el comité qué hacemos primero. Ustedes eligieron porque el otro chico hizo los 2 goles. Y yo sí, jugó muy bien y hizo los 2 goles. Pero Zamudio es cierto, fue desequilibrante e hizo las asistencias. Él fue el que generó. Sí. Y están cambiando ya ustedes y vos, bien que decir.
Y yo me mantengo en Zamudio, Arturo. ¿Y vos? Y podemos, sí, porque Zamudio es más delantero en realidad que Barreto. Zamudio con Camacho. Este es el equipo A. El equipo A quedó así: Ruam de Resistencia en el arco, Iván Piris de Libertad, Junior Barreto de General Caballero de Mallorquín, Mateo Gamarra de Olimpia, Néstor Jiménez de Tacuarembó, Orlando Gaona Lugo de Nacional, Ángel Benítez de Guaraní, Robert Piris da Mota de Cerro Porteño, Lorenzo Melgarejo de Libertad, Alejandro Zamudio de Ameliano y Néstor Camacho de Guaraní. Ese vamos al equipo B. Hoy es día de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y en las sucursales, gran feria de ventas a precio de remate, teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Vuelve a Tupí la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo, edición aniversario. Del viernes 2 al domingo 4 de septiembre, descuentos únicos y reales en todos los productos. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, en horario especial. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Equipo B en el arco. Carlos Servín para mí. Carlos Servín. Fabián. Servín, sí, Carlos Servín, sí. Lateral derecho, niño. A mí me gustó el fin de semana nacional Juan Franco. Cabral. Tacuarí. Cabral. Fabián. Cabral, Luis. Entonces el equipo entra con... Y hasta ahora Carlos Servín y Cabral, los dos de Tacuarí. Los dos centrales. Fabián. Y ahí tenemos que nombrar los que quedaron descartados en la primera vuelta. Sí. Y está... ¿Quedó Patiño para mí? Quedó Patiño, Oscar Brizuela, quedó... Jorge, ¿te acuerdas cómo era tu plan? No, yo Cabral, pero Cabral entró de lateral. Cabral de lateral. ¿Y Fabián? Y para mí Brizuela sí. Y entonces Brizuela tiene dos ahora. Oscar Brizuela de Resistencia. Y Brizuela, yo voto por Brizuela. El acompañante. Yo voto por Brizuela. Que sería el que quedó en este caso Patiño. El otro que fue citado. ¿Y se eligió Patiño? Pero ¿cuánto Patiño? Cuando yo no voto por Patiño uno. Pero generalmente solemos hacer los que se... No, pero un solo voto tiene Patiño. Yo no voto por Patiño, por ejemplo. Y otra opción entonces. Porque Cabral ya entró. Cabral ya entró. Sí. Rolando Berreño hizo el partido nacional, hizo un muy buen partido. Miguel Yaquet también hizo muy buen tiro nada más. Dos nombres que para mí fueron mejor que Patiño el fin de semana. Y yo no lo tengo a Patiño, pero... Elegir que quiera. Yo me quedo con Yaquet. Vos, Fabián. Yaquet, sí. Me parece Brizuela, Yaquet. Yo Patiño me mantengo. ¿Y pero No, y Yaquet ganó Yaquet por votación. ¿Cómo entonces? Carlos Servín de Tacuarí, Luis Cabral de Tacuarí, Oscar Brizuela de Resistencia, Miguel Yaquet de Nacional, hasta ahora. Falta el lateral izquierdo. Y el anterior también entró el equipo de Yaquet de Nacional. Sí, exactamente. Lateral izquierdo. Fabián. Wildo Alonso. Víctor. Sí, Alonso. Wildo Alonso, sí. Alonso, ¿cómo queda el equipo? Servín, Cabral, Oscar Brizuela, Miguel Yaquet, Wildo Alonso. Hasta ahora el equipo B. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. A la derecha. Para mí Merlini. A mí me gustó Merlini también. Sí, Merlini. Fabián. Merlini, sí. Merlini. Y los volantes centrales faltan ahora. Fabián. Para mí, Auché y Eduardo Aranda. Auché había quedado... Yo ahí lo postulo a Barreto, ya que no entró en el equipo A Diego Barreto y Auché. Pero como Diego va por izquierda. Y podemos ponerlo ahí por izquierda. Fabián, vos. Para mí Auché y Aranda. Niño. Para mí Auché con Barreto. ¿Con el que hizo los dos goles? Sí, le retraso un poco más, pero... Auché, el de Libertad, Gómez. Yo le pongo ahí volante. Auché quedó unánime. Auché. Sí, y falta el acompañante de Auché. A mí me gustó Ernesto Caballero también. Ernesto Caballero también. ¿Y cómo queda?
Y tenemos que desempatar. Caballero, Gómez. Gómez, Fabián, dijo. Aranda. Y Barreto. Todos tienen uno. No, Barreto tiene dos. Ah, Barreto dos. Jorge y yo. ¿Quién entonces cómo Diego es? Barreto. Auche con Barreto. Sí. Merlín y Auche Barreto. La mitad de la cancha hasta ahora. Y falta el volante a la izquierda. A la izquierda. ¿Vos le elegí a Claudio Aquino, Denis? Aquino no está todavía. No está todavía. ¿Qué, perdón? Cardoso. Nunca luego estuvo eso. ¿Quién dijo eso? ¿Qué paveteloso ese Gustavito? O sea, alguien está un micrófono ahí, rompe los huevos. Perdón, me salió la más después. Saltula. Pero ahora volante Tacuarí ganó, hizo buen partido. El volante Tacuarí, pues. ¿Lucas Sanabria o no? Volante a la izquierda. ¿Solamérica quién tiene? Francisco Morel de Nacional para mí. Jugó Emiliano Osuna. ¿Y a Rodrigo Roca no lo pusieron en un equipo? No. Podemos tirarle volante como por No, izquierda, no puede, el volante de otro tipo. ¿Y quién otro? O ponemos punto suspensivo y pasa En otro. Olimpia jugó Fernando Cardoso. Cardoso es bueno, pero ustedes deciden. regular. Cardoso jugó Fariña. No. Vos, Fabián. Mejoró un poquito, pero no da para... No da para hacer. No. Yo lo pongo ahí al chico Morel de Nacional. Morel hizo buen ¿Vos? partido. Morel, voto Morel. Que está jugando... Dos votos, Morel. ¿Vos? Morel. Sí. Morel. ¿Cómo queda el equipo? Y ahora tenemos en el arco a Carlos Servín, Luis Cabral, Oscar Brizuela, Miguel Yaquet, Wildo Alonso, Bautista Merlini, Guillermo Auche, Diego Barreto, Francisco Morel. La mitad de la cancha. ¿Y arriba? A mí me gustó Bruera, como dijo hace rato Pancho, le dio un voto a Bruera en el equipo ahí. ¿Y vos, Fabián? Sí, también Bruera. ¿Y vos? ¿Vos? Ya ganó Bruera. Yo, sí, Bruera y ahí pero el acompañante ahora lo fue. pongo a Tacuara porque entró al partido y peinó todo lo que había. Y metió el gol encima. ¿Vos, Fabián? Guaraní. Y coincido, fue muy importante lo suyo, el gol del empate. Tacuara. Y anda rindiendo últimamente. Mi voto también para Tacuara. Muy bien. Doble 9. Sí. Voy con Tacuara, no encuentro otro. Con Tacuara y Bruera. Bueno, ese es el equipo. Chao, Fabián. Un abrazo. Igual, el equipo entonces ve. El equipo B, Carlos Servín en el arco de Tacuari, Luis Cabral de Tacuari, lateral derecho, los centrales Oscar Brizuela de Resistencia, Miguel Yaquet de Nacional, lateral izquierdo Wildo Alonso de Resistencia, en el medio Merlini por derecha de Libertad, Auche de General Caballero de Mallorquín, Diego Barreto de Ameliano, Francisco Morel de Nacional, arriba Oscar Tacuara Cardoso de Libertad y Facundo Bruera de Nacional. Doble 9. Y Así el es. equipo A tiene doble 9. Y el equipo A no. Tiene dos rapiditos. Sí, Alejandro Zamudio y Néstor Camacho. Otra característica. ¿Cuántos Olimpias están en total entre las dos? Solo Mateo Gamarra. Y llevó 8 a la selección. Sí, así es. ¿Y cómo compiten en el equipo? Solo Mateo. Y de Cerro solo Robert Piris Amota. ¿Y de Libertad? De Libertad Iván Piris, Lorenzo Melgarejo, Merlini y Tacuara. El árbitro. Bueno, listo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conoceros más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. ¿El equipo A? Yo perdón, Fabián ya se fue. perdón. ¿O pasamos nomás? Como usted. Yo tengo técnico. Pasamos, llamarle a Fabián otra vez, Gerardo. Para dejar registro. Hasta hoy para mí el mejor es Iván Almeida. Yo iba a votar por Iván Por Almeida. lejos. ¿Eh? Sí, juega muy bien su equipo. Pero hablamos de Eni de la última fecha solo. última Pero fecha, igual, no, yo- igual, Lo que igual, dice el último Denis, partido. El último lo que partido no dice fue muy Denis es vistoso. que está ratificando Iván su gestión al frente de Tacuarí, es lo que dice. Totalmente. Así mismo. Que Y se- juega que- muy bien que su no es equipo. casualidad, lo que no es cuestión de un partido, no. No es cuestión de un solo partido. Estaba bien ahí. Se fue Fabián Sanabria. De su llegada no perdió en los últimos 5 Sí, partidos de señor. Tacuarí. De los 5 ganó 4. Y juega muy bien. Juega Y bien. mira cómo Y juega. le agregás, así Vos, que eres el el partido técnico. de Copa Paraguay. Iván Sí. Almeida, sí. ¿Vos? Para mí, buen momento de Almeida, pero mi voto es para Sarabia. ¿Vos? Iván Almeida. ¿Vos? Coincido con Jorge, yo le voy a dar a Pedro Sarabia. ¿Y vos, Fabián? Iván Almeida. ¿Cómo terminó? Y equipo A, Iván Almeida y el B. equipo B, A ver, Sarabia. espera. Gracias, Fabián. Ahora sí, gracias, compañero Fabián Sanabria. Entonces, al equipo A le dirige Iván Almeida.
Sí. Al equipo B, Pedro Sarabia. Y no hay ninguno de Cerro. Olimpia ni Libertad. No hay técnico ahí. Pero la fecha. La fecha, claro, la fecha. La fecha. Lo de Sarabia. Llámale a Rubán, que fue elegido la figura de Rubán, el arquero del Niño. Es muy bueno. Sí, bueno, primera fecha que lo vi. Cuando comenzaba el Niño dijo Rubán. Sí, inclusive en esa primera fecha que lo vi un poquitito más gordito. Me van a decir a él si sí o si no. Pero ahora lo veo más fino. Y está más ágil. ¿Cómo se llama Rubán? Ruan dos Santos. Rubán es un nombre luego. Sí. ¿Y de dónde viene? ¿Qué lugar se enamoró? Estaba jugando en la Serie D de Brasil. Antes venía hacia el nordeste. Ya habló con nosotros. No, pero le queremos preguntar, le queremos decir que fue distinguido. Inclusive, ¿sabes? Me parece que estaba complicado. Ahora me parece que ya va a estar más fácil la charla porque ya pasó cierto tiempo de su estadía en nuestro país. Su portugués era complicado. Era cerradito, sí. Rubán. 27 años tiene Rubán. 2 metros de estatura. Jugaba en el Botafogo de la Liga del Nordeste, de la Serie C, en realidad. Botafogo Paraibano. Pero no el Botafogo. No el Botafogo de Río de Janeiro. Otra región. Ruan dos Santos. ¿Está Rubán o no está Rubán? No contesta, ¿verdad? Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Avemay Flores. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarias, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hacé tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Para estadístico no están de Riquelme. El arquero más alto en el fútbol paraguayo hoy es él. Sí. 2 metros. ¿Y qué otro arquero tuvo su estatura acá? En tu época, fútbol paraguayo no hay. Mondragón, ¿qué tal era? Era alto también. Parito. Pero pasaba 2 metros. 2 metros no creo. 1,90. 1,91. ¿Quién tiene? Farid Mondragón. ¿Y cuánto tiene 2 metros? 1,91. Y la misma estatura de Gato Fernández, padre. 1,91 también. Tramonti. ¿Cómo es el arquero de River? La de acá 60, 70, Jorge. No sé. El arquero de River. Tremonti de River acá. Argentino. Enorme, altísimo era. En la década del 70, el arquero de River. Hablando de la historia, no sé si le interesa, si no le interesa la estatura. ¿Influye o no influye? El Gato Fernández, alto. Alto. Y siempre está es más bien, no sé si rumor de pasillo que o entre los jugadores, al arquero para darle fuerte abajo, al arquero alto, grande. Influye pero mucho. Estos tienen movilidad, en el caso de Rubán. No está Roberto Garceta ahí. Se fue de viaje. El que es bien alto ahora en intermedia, el de San Lorenzo, Orlando Gil. Gil. Pero no sé si llega a los 2 metros, pero es flaco, alto, Orlando Gil. Sí. No encuentro aquí en internet fichas de... Hoy es suplente. Hoy es suplente, pero en la primera rueda había jugado mucho. Tiene una estatura importante. Sí. Orlando Gil. Pues ya está ya la 1,98 tiene. Orlando Gil. 1,98. Orlando Gil de San Lorenzo. Alto. Fue titular en algunos partidos, sí. Alto. Martín Silva, ¿cuánto tiene? Martín Silva. 86. 1,86. Sí, Y los arqueros, no hay un de 1,75, no hay luego el arquero 77 y eso. No. Jam tiene 1,88, por ejemplo. Jam. ¿No te acuerdas de Clip Silva, arquero de Cerro del año 63? No. Villar, por ejemplo, 1,82. Debe ser de lo más... Sí. De poca estatura. Y a Almeida le decían, ¿cómo le va a poner a Justo Villar por esa estatura? Le decían a Iván Almeida. Evan Almeida, cuando le tuvo en Sol de América. Bueno, y pasamos entonces ya, porque parece que están divagando ustedes con el tema de la altura. Arsenio Chiquito Benítez. Diego Barreto 1,82, la misma estatura que Justo Villar, 1,82. ¿Y la que más bajo del fútbol paraguayo quién es hoy? El de Sol, yo lo veo... Luis Ojeda. Sí, Luis Ojeda tiene... 1,77. No, 1,83 tiene. Baba. 1,83. Baba. Jorge Baba. Era alto. ¿Pero dónde está Baba?
Ya se retiró, técnico. estaba en el Liverpool, el último equipo. Pero ese era alto. Jugaba 1.93. 1.93, pero este tiene Víctor, el taller de Víctor estaba mirando. Federer, Víctor, estamos hablando del más alto, hoy es Juan, y creo que en el fútbol paraguayo no hubo otro arquero que supere 2 metros. Juan tiene 2 seguro, veo. 2, sí. ¿Quién dijo eso? 2 metros 2. En la ficha del propio Resistencia cuando lo presentó, 2 metros 2. ¿Y el técnico de Resistencia quién es? Roberto Torres. Que van a pagar Roberto Torres. Porque vos te presentan un técnico y le traen. Yo no sé, Roberto Torres no le trajo, Roberto Garcete le trajo. Roberto Garcete, sí. Padre. Hijo, el que ve en llamarle para Roberto Garcete, hijo, no está. Queremos hablar con Juan. Queremos hablar con el mono Tabarelli. Si nos puede dar bola referente a los arqueros. ¿Cómo lo ven a Juan? Sí. Por arriba a mí me parece muy interesante. Inclusive para el peso y la altura que tiene me parece atlético. Por abajo me parece que tiene algún problema. ¿Cómo si las 2 pelotas que sacó por abajo? Ahí te meten pierna. Cuando no, se le complica, mete la pierna, está chica. Fuera de eso. La Resistencia y sale poco. Con Olimpia. 2 seguidos. Sí, 2 seguidos. No, espera un ratito. ¿Vos no viste el partido de Olimpia? No, en este... ¿No viste el partido? Sí, vi. Y las 2 pelotas que le sacan 2 minutos fueron una ida y vuelta fue. Sí, por el final. Sí, las 2 fueron por abajo. Sí. Ida y vuelta. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para vos, para tus compañeros de la audiencia. Roberto Torres, técnico de Resistencia. Juan, contanos de él, Roberto. Y te puedo contar de que profesionalmente es un gran profesional. Desde lo futbolístico, ¿verdad? Es un jugador que quiere progresar, que quiere salir adelante. Es un jugador muy joven todavía para el puesto, ¿verdad? Yo creo que tiene un futuro por delante importante, es excelente persona, excelente compañero de todos del plantel y cada día se mata en los entrenamientos queriendo siempre seguir creciendo y es muy autocrítico, ¿verdad? Yo creo que tiene todas las buenas condiciones que un profesional debiera de tener, ¿verdad? ¿Y la estatura, en qué sí, en qué no? Más de 2 metros, Roberto, tiene tu arquero. Sí, yo creo que la altura que él tiene no le impide, por ejemplo, le gusta mucho salir jugando, tiene muy buena técnica. No le impide, por ejemplo, cuando le toca salir a cortar, está mejorando muchísimo en ese aspecto también y es un jugador que va en un progreso totalmente ascendente y eso es muy importante para nosotros principalmente. Llegó gordito, ¿verdad? Sí, totalmente. Incluso una vez estuvimos hablando sobre ese punto, pero había manifestado de que como vivió casi 2-3 años fuera de su casa hacia el interior de Brasil jugando al fútbol, con el tema de las pandemias y todo lo demás volvió, le gusta comer mucho el pescado, le gusta compartir con la familia y como tenía libre, entonces normalmente a todos los futbolistas cuando yo jugaba también me pasaba lo mismo, de que cuando uno está en sus vacaciones muchas veces hay cada físico, seguramente él por la estatura que tiene, por el físico que tiene, subió mucho de kilo, pero luego fue algo fantástico lo que hizo dentro de la pretemporada. Él ya se propuso bajar día a día y cumplió. Antes de que comience el campeonato él ya estaba en su kilo ideal, entonces eso habla muy bien de él, de que lo que se propone siempre procura y va logrando. Claro, acá hay casos muy peculiares del arquero alto. Esto que estás hablando vos tiene que ver con la nutrición y qué ha pasado con él porque aumentó de peso. Ese partido contra Olimpia, él saca 2 por abajo, y pesa la estatura, paró bien 2 seguidos. Sí, te cuento, Arturo, fue uno de los detalles que yo tuve muy en cuenta cuando vimos su video, ¿verdad? Uno de los detalles que a mí realmente hizo para que yo pueda decidir por él, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? No tiene esa dificultad, por ejemplo, como estás hablando, diciendo de que cuando un balón va
al ras del suelo, complicado, difícil para los porteros, esos tiros cruzados. Inclusive te recordaba la vez pasada contra Tacuari, creo que fue un chute muy fuerte de Luis Cabral desde lejos y fue un tiro cruzado difícil al piso, al ras del suelo prácticamente y sacó. Entonces siempre está reaccionando bien en esas intervenciones. Bueno, el caso de Rubán, que acá Cesarito Rego nos envía la atajada justamente del partido contra Olimpia. El campeonato hasta ahora, contanos, ¿qué reflexión te deja vos, Roberto, Resistencia, que ahora va a enfrentar a General Caballero? Hasta ahora, ¿cómo ves a tu equipo? ¿A favor y en contra? ¿Qué tiene? Bueno, yo creo que a favor lo que tenemos es que de lo poco que nosotros podamos tener, estamos potenciando a cada jugador, ¿verdad? Todos los que han llegado a la institución lo ve a Resistencia como una muy buena posibilidad de una vidriera para cada jugador de poder mostrarse, porque te vas a fijar en el plantel que nosotros tenemos desde diciembre. Prácticamente pocos fueron los jugadores que nosotros trajimos con ese título de poder ser un jugador que haya sobresalido muchísimo en su club. Sí trajimos jugadores con mucho potencial, ¿verdad? El caso de Chapa, por ejemplo, que no venía jugando en Nacional, donde yo lo conocía. Luego fuimos trayendo jugadores que a nuestro parecer elegimos bastante bien, que pueda ayudarnos para que podamos ser un equipo competitivo, porque eso es lo más difícil en el fútbol, que tu equipo sea competitivo. Entonces terminó la primera etapa, el primer torneo, y nuevamente trajimos varios jugadores que nos puedan dar una mano. Lastimosamente dentro de ese proceso, David Colmán, por ejemplo, que me parece a mí que es un jugador muy bueno, que lo trajimos de Olimpia, que tiene un potencial enorme, se lesiona prácticamente contra Nacional, el cruzado, la rodilla, fue intervenido quirúrgicamente, ahora está en un proceso de recuperación. También lo de Roja, por ejemplo, que es de Guaraní, prácticamente está lesionado, está en proceso de recuperación también, y lastimosamente en ese proceso de ir creciendo siempre tuvimos lesionados, siempre tuvimos jugadores expulsados, pero dentro de todo yo creo que siempre tratábamos de ser un equipo competitivo, y no es fácil. Poco a poco lo vamos logrando, y yo creo que ese es el aspecto más positivo del grupo, ¿verdad? Que todos quieren jugar, que todos quieren tener su chance, su oportunidad, y que cuando les toque siempre están dando lo máximo de sí mismos. Todos quieren jugar, esa es todos dispuestos a la lucha. Sí, totalmente. Por ejemplo, cuando la pasada íbamos a jugar contra Olimpia, no tuve ninguna necesidad de motivar a cada uno de ellos, porque jugar contra Olimpia para cada jugador representa una motivación importante. Es lo que nosotros venimos hablando justamente esta semana, ¿verdad? De que tenemos que tratar de mantener esa misma motivación, que significa entender de que todos los partidos son importantes. Si bien se viene ahora General Caballero, que es un adversario directo para nosotros, también tiene que representar una altísima motivación para cada uno de ellos, que entiendan de que nuestro objetivo está en camino, estamos por buen camino todavía, pero que yo sepa todavía no está nada resuelto. Entonces tenemos que seguir dando lo máximo de nosotros, porque ese es el objetivo principal de cada jugador, de que pueda realmente lograr su objetivo en la temporada, ¿verdad? En el semestre final, de que puedan hacer una gran campaña cada uno de ellos, y lógicamente de esa manera para que el 2023 tengan un mejor porvenir, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo de cada uno de ellos, ojalá Dios quiera que se les pueda dar. ¿Y cómo ve a General Caballero con necesidad de puntos por el tema del promedio? Y yo te digo, Arturo, que todos los equipos son muy difíciles, muy duros. No hay ningún partido fácil. Cada partido, muy viendo de que pareciera ser algunos encuentros fáciles, de repente hay unas expulsiones, de repente el tema del VAR te puede cambiar muchas cosas. Entonces
nada está escrito, hay que jugar los partidos y hay que tener la suficiente humildad de entender de que hay que mantener el equilibrio en todo momento. Esto es largo todavía, se está jugando gran parte de la primera rueda, luego va a quedar esa recta final donde va a ser fundamental para cada uno de nosotros tener un plantel completo, un plantel que no tengamos lesionado, que no tengamos expulsado y realmente atropellar con todo esa etapa final que va a ser fundamental para nosotros. No hay ningún partido que vos puedas venir a decir de que este partido está ganado o este partido es fácil. Desde todos los partidos que uno cree que un equipo está... si uno ve, por ejemplo, la vez pasada el partido del 12 contra Ameliano, por ejemplo, 12 llegó muchísimas veces y podía haber ganado el partido también, y de eso se trata, ¿verdad? Que cada uno pueda aprovechar su momento y que cuando te toque defender, realmente pueda defenderlo con todo. Nos pasó a nosotros la pasada contra Olimpia de que hubo una franja de minutos donde ellos atropellaron con todo y supimos aguantar ese embate que fue constante. En una, dos, tres jugadas ellos te podían haber ganado fácilmente 2-3-1 y terminaba el partido. Al final te podía haber quedado, con todo el esfuerzo que ha hecho, te podía haber quedado con esa mano vacía, y así son los partidos, así va a ser. Considero que todos los partidos van a ser difíciles de esa manera. Bueno, Roberto, de todo un poco en esta charla. Gracias por tu tiempo, comenzamos hablando por Ruan, elegido el arquero de la fecha por Fútbol a lo Grande. Chao, Roberto, gracias. El agradecido soy yo, Arturo. Un abrazo muy especial para vos, para tu gente y para la audiencia. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias. Roberto Torres, el técnico de Resistencia. ¿Qué hace Pedro Saravia? ¿Dónde está él? ¿Se borró el mapa para eso? Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa del Gran Premio de México para que vivas la Fórmula 1 como un campeón. Por cada litro que compres en estaciones Shell adheridas ya participas del sorteo. Si elegís Shell Helix Ultra, tenés doble cupón. Entérate más en shellhelix.com.py. Con Asismed, consulta sin salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios, o puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conoce más sobre nuestros servicios en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué tal, Arturo? Saludos para vos, para los muchachos, la gran audiencia. Gracias. Ricardo, estamos hablando de Ruan. ¿Lo viste, Ruan? Sí. Lo estaba siguiendo, y bueno, y más todavía por el partido pasado que anduvo muy bien, pero más allá de este partido ya había varios partidos donde Resistencia también había perdido, pero prácticamente él le había salvado de una goleada, ¿verdad? De varias goleadas a Resistencia, ¿verdad? Sí, muy bien, está en un muy buen momento, ¿verdad? Ahora te pregunto, Ricardo Tabarera, lo siguiente, mono. La altura, 2 metros 2 tiene. Sí. Hay arqueros altos, matungos, los brasileños, ahora en Copa estoy viendo, son todos enormes. Acá no hay mucho... No, en Brasil. En Brasil no se consigue un arquero chico. Cuando yo fui allá, eso era lo que todo el mundo cuestionaba, ¿verdad? O sea, en Brasil hay un prototipo de arquero, y tenés que tener más o menos así un 2 metros, 1,90 m y algo para más o menos estar dentro de lo que es la estructura de lo que ellos buscan, ¿verdad? De igual manera, creo que se asemeja mucho también con el estilo de vamos a decir, de estructura de arqueros, se asemeja mucho con la Premier League, ¿verdad? Los arqueros son bastante grandes, toscos, pero de gran envergadura, porque, bueno, en la Premier League se juega mucho por juego aéreo, ¿verdad? Y bueno, y en Brasil no conciben que el arquero tiene que tener 1,90 m para arriba, ¿verdad? O sea, así más o menos es la estructura de ellos, ¿verdad? Pero bueno, eso tiene sus cosas, ¿verdad? Normalmente cuando tenés, sos muy alto y muy grande, muy pesado, tal vez te cuesta ir abajo, por ejemplo, ¿verdad? Pero tenés más radio de acción para la parte aérea, ¿verdad? El juego aéreo. Pero es una cuestión de tiempo también, ¿verdad? Hay grandes arqueros que no tenían mucha estatura, pero eran tiempistas, ¿verdad?
¿Y vos cuando estuviste en Gremio te dijeron, vos cuánta estatura tenés, Ricardo? 1,82. No, para ellos eso era una estatura de un central o menos que un central, ¿verdad? Pero sí, había un arquero de Goiás también, que tenía 1,80 m, sí hay, pero no era común, ¿verdad? No era común tener arqueros de esa estatura. En Brasil los arqueros son bastante grandes, ¿verdad? ¿Y vos te imaginás que este Rubán, un desconocido de la tercera división, es uno de los arqueros más regulares del fútbol paraguayo, Rubán, ¿verdad, Ricardo? Sí, yo creo que viene en ascenso, ¿verdad? Más que regular, yo creo que viene en ascenso porque los primeros partidos le costó, pero después fue ganando, sí, y tal es así que tuvo varios partidos con salvadas épicas, ¿verdad? Entonces, yo creo que viene en franco ascenso y encontrándole también un poco el ritmo al fútbol paraguayo, ¿verdad? La gente piensa que aquí es fácil y no es fácil jugar en el fútbol paraguayo, ¿verdad? A todos les cuesta y bueno, adaptarse también tiene su tiempo, pero sí, claro, evidentemente está en una etapa muy buena, ¿verdad? Para ir cerrando, antes los arqueros entraban a la cancha y le tiraban de los costados para tomar distancia, la pelota aérea salía del arco. ¿Ese proceso previo terminó, o no? Terminó, sí, terminó. Terminó, sí, los arqueros antes tiraban de los extremos, cómo salían la práctica, los reflejos. Terminó, Ricardo, Terminó, sí, terminó eso, sí. Terminó el show, ya no se puede más hacer show. Terminó el show, Dios. Y vos eras rey del show, ¿no? No, yo no digo eso. O sea, no, ¿te acordás de Arturo? La serpentina, las bombas, el recibimiento, las banderas, y el ida y vuelta, y daba gusto eso, ¿verdad? Pero bueno, hay que ir adaptándose a lo que es hoy, ¿verdad? Y bueno, está contando la experiencia brasileña, los matungos, los grandotes tipos de fútbol inglés, y Ruan es figura. ¿Queda algo por aprender o ya está hecho Ruan, Ricardo? No, nunca dejamos aprender, Arturo. Y más todavía en el arco, ¿verdad? Que el arquero se va haciendo camino al andar y cuanto más goles va recibiendo, va aprendiendo mucho más. Pero un arquero tranquilo no tiene tu carácter temperamental. Y cada uno tenemos nuestro estilo, ¿verdad? Ya cada sé, uno tenemos nuestro estilo con los bemoles particulares. ¿Verdad? Tranquilito. Tranquilitos. Vos sabés que él no se olvida el gol que le hizo Grana, ¿verdad, Ricardo? ¿Vos lo que no te olvidas? ¿Por qué me tratás, Ricardo, así? ¿Te acordás? Pero me hicieron mucho más goles que eso, Arturo. No, mucho más goles que de la media cancha no recuerdo así como el de Grana. Grana fuera del área, le pegó sobre el arquero. ¿Para qué le pone a Gustavito? ¿Para qué le pone? ¿Viste cómo le gusta Ricardo? Nos hacemos camino al andar, Arturo. Yo le di a decir a los compañeros una cosa a los millennials. ¿Sabes cuándo yo sentí mucho? En la Copa Marte cuando te hace el gol Cabaña. Sí, cuando eso estaba empezando, pero eso me ayudó porque te va forjando el temple, ¿verdad? Te va el carácter, ¿verdad? Porque el temperamento es lo que uno tiene consigo, pero el carácter, la personalidad te va forjando, ¿verdad? Y en esos momentos, bueno, está en uno quedarse en el molde o aceptar los desafíos, ¿verdad? Y bueno, después de ese partido me acuerdo que Perfumo me volvió a dar la confianza y jugamos contra Racing y ganamos ese partido y bueno, anduve muy bien, ¿verdad? Por eso le decía que no tienen que apurarse, Víctor Villalba, esto me caí. Ven un error y ya le quieren sacar del equipo. Y Ricardo, no, claro. Espera, voy a contar lo que digo lo hago con mucho respeto a los compañeros, son los años que te da la vida. Eso nomás. No nos apresuremos en juzgar. Porque ese partido yo sentí tanto, acá tengo el gol. Cuando se te cae y Cabaña, ¡pum!, abajo. Y hace el gol y gana Boca 1-0. Y el gol que me hace Sotelo en el partido de la final del Torneo República. ¿Te acordás? 1-1. Sí. Y ahí también me dio la confianza Perfumo, ¿verdad? O sea, cualquier otro técnico se jugaría nuevamente por un arquero experiente, ¿verdad? De experiencia. Y ese partido salimos 1-1 y el error fue mío, ¿verdad? Sí. Fue bien mío que Chiqui patea la pelota y se me escapa y Sotelo puntea, ¿verdad? Y bueno, después empatamos 1-1 y en el segundo partido
con gol de Jorge Campos salimos campeón del torneo de República, ¿verdad? Y hay algo que tenía a favor Perfumo, que nos decía a nosotros Huicochea. ¿Te acordás que metió 5 en primera? Sí. Y le dije a Sergio Huicochea, esto que él le dije, con el clásico comenzó. Y ahí estaba el Monota Valeria, Burdier y eso. Choco Franco. Burdier, estaba Choco Franco, estaba Mauro su primero partido. A Choco también. Franco le hizo jugar de 10. Sí, no, él era de cualquier cosa jugaba, de 10, de lateral, polifuncional. Es una especie de Denis Caniza, solamente que con la diferencia de que Denis Caniza es récordman, ¿verdad? Inalcanzable. Ese pie de Denis Caniza le está tocando su vanidad, ¿verdad? No. Lo que él consiguió, Arturo, viste que vos le decís récordman y se merece, esté conmigo, no esté conmigo, siempre le digo, parecería que le decís tipo chiste. Pero ponete a pensar cuántos mundiales jugó Denis Caniza y quién va a ser el próximo jugador paraguayo que ojalá que alguien lo pueda igualar y pasar, ¿verdad? Porque los récords también están para batirse, pero todo lo que él nos dio y toda su carrera realmente la gente tiene que darle su lugar, ¿verdad? Ahora ocurre que tuve que ponerle George Recordman para que se lo valore, ¿verdad? Sí, pero vos le decías así, Recordman, no le decías así como él se merece. A la puta. Con el respeto que él se merece. Disculpa, me salió el alma. ¿Escuchás lo que dice Denis? Y estoy escuchando. Habla el Recordman, le digo, ¿qué quiere? ¿Que ponga una parafernalia? que le hacen Pero Arturo, respetá también su opinión. Respetá, él es un tipo igual que todos los muchachos ahí, ¿verdad? Que tienen su personalidad, pero él no su puede opinión. decir... Él es una persona y un jugador que habla de la experiencia. ¿Sabe lo que nos dijo? Yo le hago a ustedes 6-0 sin delanteros. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. ¿Te parece, Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. ¿Te parece, Pío Ricardo? Y me parece, sí. Hay que recordar. Uno puede discutir eso, Arturo. Lo que pasa que el éxito no se discute, dice Arturo Ruiz. El éxito no se discute. Sí. Ricardo, acá así tenés que entrar. Cuando te pones alto, porque si no, acá te pasan por encima. En esta mesa. No, y hay que tener personalidad. Pero eso, ¿sabes que él te tira todas esas cosas para ver cómo reaccionar también, Denis, ¿entendés? O mantenete ahí en lo tuyo. Mantenete en lo tuyo. Porque ahí te va a respetar. Gracias por la información. Y sabes, Ricardo me conoce sobradamente. Espera. Así presentemos a Denis Caniza, Ricardo. Así es, sí, claro. Con y tiene con qué, y tiene por qué. Bueno, está bien. ¿Ese es Sobomo, no? Sí, claro, auténtico. Ese es la voley. Hay que ponerle en el lugar a la gente. Ese es Piqui Voley. No, ese era mi compañero Coqui Armoa, pero entró y le estaban haciendo ojitos los muchachos afuera, ¿entendés? Esa parte es lo que no se sabe de esta historia. Entonces él decía Tokukai es hablan en clave, eso quiere decir me voy para atrás, ¿cuánto me dan? ¿Entendés? ¿Y qué veo? Claro, así es, ¿entendés? Yo le y ese conformaba con 100 de sus amigos que le daban para ir hacia atrás. ¿Se entendió o no se entendió? Se entendió. La puta que era, tranquilízate a mí, hijo. Perdón, ¿vos lo viste a Cabone? Arturo, estuve de viaje, volví, me fui y estoy otra vez, Arturo, por favor. Pero fuiste tan importante para que Almeida se quede. Pero por favor, somos todos lipistas, Arturo. El mejor amigo de los lipistas es otro lipista, querido Arturo. Cabone, ¿el candidato es Marco Trovato? El Olimpia está por sobre todas las cosas, Arturo. Bueno, ¿lo viste a Lucho Nogués? La puta, Arturo. Ella comer el vista caballo a la Luis. Y no me dejaron ahí en tu balsa, amigo. Luicho, lo tuyo anda bien, tus negocios, la noche, siempre bien.
La puta, ¿cuándo me vas a detectar, viejo? Bueno, Luicho, un saludo. Decile a Osvaldo, si me permite, Osvaldo. Osvaldo. A la puta que era como una jauría de loco, amigo. Osvaldo, este tema de Olimpia, yo sé que vos querés la paz, la tranquilidad. Tu experiencia le va a permitir esto a Olimpia, ¿no? Sí, así una frase. La gloria no tiene precio, amigo. Chao, Osvaldo. Hasta luego. Bueno, y esta es la recordación de tu homenaje a Luicho Nogué, Ricardo, ¿eh? Sí, nuestro amigo, sí, nuestro gran amigo Luicho. Así mismo. Chao, Ricardo, gracias por tu tiempo. Chao, saludos. Nuestro homenaje a Luicho Nogué, que la había imitado. Sí. Ahora, como dice Lorenzo Vidal, hay que ponerle fanfarria a Denis Caniza. No te vayas a tragar tanto la vanidad. No, señor. Vos humildad nomás. No, humildad más. No te vayas a tragar tanto. Agradezco mucho las palabras de mi amigo Ricardo. Fue mi compañero. Buen compañero. Sí. Buen compañero. Ricardo Tabarelli. ¿Vos querés que estamos presentados a Silvio? No. Ah, correcto. En Pluscar encontrarás soluciones en todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días. ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Pedro? Bien. Aquí terminamos de entrenar hace un rato y bueno, preparando el partido para el día sábado. Lo que viene, Nacional Tacuarí, en alza Tacuarí y la regularidad de Nacional. Contanos lo que viene. Sí, va a ser un partido difícil, como todos lo fueron. Como manifestaste, Tacuarí está en una posición de buen momento y nosotros por mantenernos ahí arriba, que sabemos que no es fácil porque siempre estás compitiendo con equipos más allá que no estén jugando, en este caso peleando por el título, algunos juegan por el descenso, otro en el acumulativo, pero bueno, sabemos que siempre el último torneo del año se pone difícil. Pedro, en cuanto al plantel, ¿están todos a disposición? ¿Tenés alguna baja para el sábado ante Tacuarí? Realmente el que tenemos tocado, el partido pasado no jugó, fue Prieto, porque en un entrenamiento tuvo podemos decir una torcedura de rodilla y bueno, lo están llevando de a poco a ver si Dios mediante nos puede dar una mano nuevamente más adelante o en la próxima semana. Y en cuanto a Santiago Rojas, Pedro, ¿en qué momento él se reacopla a las tareas de Nacional? Me refiero a él porque está con la selección, no sé si está en los planes para el sábado o el llegar muy sobre el filo hace que esté descartado para jugar ante Tacuarí. No, realmente nosotros valoramos lo de Santiago, es un jugador de selección, está pasando por un buen nivel aquí en Nacional, está haciendo bien las cosas y bueno, lógicamente nosotros tenemos que tener una tolerancia al ser arquero. Yo considero que también tiene más chance de poder jugar. Con relación al rival, Tacuarí juega directo, un poco un estilo que tácticamente también me parece que le va a hacer bien a nivel de espectáculo. Ahora, ¿cómo se planifica? Y tenemos que tratar de contrarrestar sus virtudes y buscar la falencia que tiene. Lógicamente, cada equipo cuenta con lugares, por zonas donde hay una mayor complementación y bueno, también lógicamente buscarle por dónde podemos hacerle daño. Pedro, con relación al objetivo, porque uno mira la última fecha y Nacional fue el único que ganó de los que están peleando la punta. Es ir paso a paso, está el objetivo allí final, se dijo dentro del grupo, podemos llegar a pelear, se va viendo. ¿Cómo se maneja esa situación de los objetivos? Y lo nuestro es día a día digo porque arrancamos bien, necesitamos hacer la sumatoria de puntos necesaria para estar siempre prendido ahí arriba. A principio el objetivo inmediato es volver a una Copa Internacional, lo requiere la institución y lo requerimos nosotros, el cuerpo técnico y también jugadores como objetivo fijo y bueno, esperemos que esa sumatoria de puntos nos mantenga ahí arriba y bueno, a ver qué acontece a final del campeonato. Bueno, y Paraguarí operado de tobillo, Pedro.
Sí, Paraguarí se operó el tobillo, él está también, ya volvió en el día de hoy para hacer la recuperación y bueno, hemos tenido bajas, en el caso de él, en el caso de Prieto, pero bueno, es la parte donde tenemos que tratar de digerir por el hecho que también los demás o sus compañeros están haciendo bien las cosas y bueno, deseamos pronta recuperación y el que le toque jugar pueda hacer lo humanamente posible y futbolísticamente beneficioso para el equipo. Cuando estaba Carlito Guggiari al frente nacional, vos estabas con Rubén Israel. Vos te iniciaste con él en el cuerpo técnico, ¿verdad? Con Rubén Israel. Sí, yo me inicié, Arturo. Yo había terminado de jugar en 2012 y recibí una llamada de Israel que me pidió o me ofreció ser parte de su cuerpo técnico. Él creo que a los 7 meses tuvo una oferta para ir a México y quedé yo como entrenador principal. Jugué en 2013 llegué a una semifinal de Sudamericana y después de 2014 bicampeón del fútbol. Con Libertad. Con Libertad. ¿Y el que te llamó a integrar el cuerpo técnico, Rubén Israel? Exactamente, así fue, Arturo. Recuerdo cuando me llamaste vos y me habías dicho también de que vos tenías una información. Yo te llamé. Que podría ser. Me llamaste. Ah, teníamos información nosotros. Sí, tenías información de que podía integrar el cuerpo técnico de Rubén Israel. Y mira, bicampeón con Libertad. Incluso ni preguntaste cuánto iba a ganar porque te fuiste así a ver qué pasaba. Sí, hay una historia también atrás de eso, pero ya pasó. Lo único que yo necesitaba o quería era poder retribuirle a Libertad. Estuve por espacio de 8 años como jugador de manera continua y después 2 años como entrenador. ¿Capitán de Libertad vos? Sí. Y uno de los mejores pagos de Libertad vos. Así fue, Arturo, así fue. Y cuando vos has contado vos la historia simbólica de tu trabajo con Israel, ¿lo querés que cuente yo? No, contalo vos, Arturo. No, después no, tiene que ver con lo económico. Eso ya es una cuestión interna, ¿verdad? ¿Y sabes cuándo le digo? No, está bien. Yo estoy muy agradecido con Libertad. Fue un momento muy importante en mi carrera. Y bueno, hoy día estoy sirviendo al Club Nacional y espero también darle una satisfacción como entrenador. Claro, nadie te está sacando la Nacional, Pedro. Nadie. Solo un poco de historia para la gente más joven. No, yo entiendo, pero siempre es bueno ser un agradecido por lo que uno ha estado en una institución y por el presente. Y ya sabes lo de Nicanista cuando le llamó Rosso Carti y le dijo, quiero ganar como vos, le dijo, no, le dijo, ¿sabías vos? Sí, Arturo. Estamos en conocimiento y creo que estuve escuchando en aquel entonces tu programa. El Nicanista, Horacio Carti le dijo, ¿querés jugar acá? Sí, le dijo, ¿y cuánto querés ganar? Le dijo, ¿cómo te va? Le dice que de Nicanista, yo quiero ganar lo mismo que gana el capitán. Y le digo a Carti, ¿vos querés ganar lo que gana el capitán? No hay caso, entonces no vengo, le digo Dani Caniza. Sí, yo creo que fue otra la información, bueno, que yo tengo es que le dijo, vos te mereces ganar eso, pero no podría en este momento ganar más que el capitán. ¿Qué era vos? Lo que le dijo Horacio Carti, vos no podés ganar más que el otro capitán, lo que le dijo. Sí, la información que me llegó a mí de que aconteció de esa manera, pero... Bueno, gracias Pedrito, ahora en Nacional, te saluda Denis Caniza. Éxito mi querido Pedro, fuerte abrazo te mando. Mi gran amigo Denis, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, te agradezco por los buenos deseos. Y ahora se está escuchando la radio, Carlito Guggiari, te envía un fuerte abrazo también desde el aire, Pedro, de Libertad. Sí, también pasamos momentos muy importantes con Carlito siendo directivo y siendo yo en su momento jugador y después como entrenador también. Bueno, un saludo al aire, gracias Pedro. Gracias a ustedes. Adiós, gracias. Pedro Salero, técnico de Nacional. ¿Vos sabés lo que te gusta, el estilo de prensa que te gusta, Arturo? ¿Te gusta el maquilón? ¿Cómo? ¿Vos sabés lo que te gusta, el estilo de prensa que te gusta, Arturo? ¿Te gusta el maquilón? Un gran abrazo, maestro. Adiós, gracias. Gran feria de oportunidades de NGO. Aprovechar los descuentos del 30, 50 y hasta 70% de NGO Off. Desde hoy hasta el 3 de septiembre en el local de Avenida Artigas, 1502 Asunción, o ingresa a ngosaeca.com.py con el pacto de confianza NGO.
Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Síguenos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se vendió el Vasco de Gama. Tiene accionista Vasco de Gama que está en la B. Sí. Y el candidato Gustavo Morinho. Candidato. Hay que dicen los nuevos dueños del Vasco da Gama. Propietario en Brasil. ¿Eso está establecido no por la ley? Sí, en Brasil. No hay ningún problema que sea dueño de un club. Su normativo. Como Europa eso. Sí. Dueño de empresas. Como en México. Ese gremio de su estadio, 30 años en 12 estadios. Ahí está actuando un conjunto y ellos no pueden jugar de local. Así es. Está actuando un conjunto ahí en Porto Alegre. No puede. Bragantino. Sí, Bragantino de la compañía de bebidas energizantes. Así mismo, la vida. Y juegan la próxima semana. ¿Cuándo juegan Cerro Olimpia la Copa Libertadores? En la Copa Paraguay, Olimpia y Cerro juega. Olimpia en realidad, Cerro ya está fuera. Olimpia Libertad el miércoles. Y decía a Cardona que van con un vuelo ahora a Ciudad del Este. Le cuesta $15,000. Para la vuelta. Y que saben los jugadores el esfuerzo que está haciendo. Sí, esfuerzo. Ida y vuelta. No, pero en avión no hay problema. Sí, claro. Te va ahí media hora hasta acá. Y como es vuelo charter, te va media hora antes, te espera, vení. No hay problema de tráfico aéreo, vení para acá, ya está. Pero ese esfuerzo hace Olimpia. O si no, tenés que prepararte ya, ¿verdad, Nicaniza? Así es. Sí, y tienen que ver primero cómo terminan el partido esta noche, porque hay varios de los jugadores de Olimpia que van a estar como titular. Mateo Gamarra, sí, así como está en el lateral izquierdo. Pero en su ascenso es extraordinario. Y así más, en un puesto donde hay carencia. Anda bien Mateo Gamarra, puede asegurar el puesto. Sí. En las dos posiciones anda bien, como central y como lateral, pero como lateral es difícil encontrar un lateral izquierdo de llamarle a Quique Landaida. De rendimiento sostenido. El que lo llevó fue Quique Landaida. Y ustedes le criticaban. ¿Qué tenía Gamarra para jugar? Es que empezó como lateral izquierdo, ¿verdad? No, miraba a mí. Sí, yo no me acuerdo. Rinde mejor de central. Me gustó desde que apareció en Olimpia. Para mí rinde mejor de central. A mí desde que apareció en Olimpia. Cuando apareció Mateo Gamarra, la necesidad que no tenemos lateral, que te diga Quique Landaida, que te decían por qué, cómo, yo me acuerdo. En los comentarios que yo no digo que sea Víctor Villar, se escuchaba ese, ¿por qué tanto Mateo Gamarra? ¿Por qué Olimpia peleó su pase? ¿Por qué Olimpia compró en $360,000 del plano local? No es poca cosa pagar por un zaguero acá. $360,000. Me dirán en cuota. Pero anda bien Mateo Gamarra. Sí. Y te diga así más que tiene a favor. ¿Vos, tu porte tiene? Sale. No, sale así. Ok. ¿O vos cómo salía? No, decime vos cómo salía. No, así sale. Jugando. ¿Y vos cómo salías? Jugando. Y con arriba la cabeza, pecho, así es. Así es, para mirar cómo. Así mismo, tu estilo tiene. Compañeros. A vos no se te representa Denis Caniza más bajo. Gamarra. ¿Vos sos más bajo nomás? Sí, Gamarra. Muy buen jugador. Pero tiene rasgos. Yo no digo que sea Denis Caniza, ni estoy ya diciéndole que alcanzó. Lo que digo que tiene rasgos de Denis Caniza, o estoy diciendo un disparate. No, y aparte en un club como Olimpia, que rinda ya es mérito suficiente del jugador. Sí, a mí lo que me gusta es el que tiene mucha personalidad, que no tiene miedo, no se esconde para salir jugando. ¿Cómo te va, Quique? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estamos? Saludos ahí a la mesa de la audiencia. ¿Qué te fijaste vos para traerlo a Mateo Gamarra a Olimpia? Contanos con el Quique. Y yo lo había visto en un partido y también le había preguntado a la gente independiente. Y Nino Gamarra me dio una muy buena referencia fuera de la cancha. Le hicimos un seguimiento que hicimos un año antes, no se pudo dar, y por la repercusión de que Olimpia tiene, decidimos traerlo en reserva, ¿verdad? Porque muchas veces uno trae, se le hace mucha propaganda y él comenzó a pelear desde abajo, ¿verdad? Te iba a decir lo que yo escuché. Cuando comenzaba Mateo Gamarra, decía, este es el ahijado de Landaida, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué le ve? ¿Vos escuchaste eso? Sí, escuché yo eso. Pero justamente está bien, pero él hizo su trabajo, incluso él tenía oferta para ir
jugando en primera 12 de octubre porque Sarabia lo quería mucho y él también sacrificó eso y bueno, hoy creo que está dando fruto su trabajo y su paciencia, ¿verdad? Y este ascenso que tiene, tanto así vio que él, personalidad, mira, tiene panorama cuando juega, ¿es así? Y realmente a mí me sorprendió mucho cuando yo lo hizo debutar, me sorprendió por mucho más lo que rindió, más de lo que yo esperaba, su personalidad, porque se tocó debutar contra Flamengo y en ningún momento se dejó intimidar por Gabigol, chocó con él, le dio al árbitro también muchas veces, incluso protestó y realmente eso me llamó mucho la atención. Incluso en la conferencia de prensa yo, a pesar de la eliminación, destaqué eso y que lo positivo lo único positivo de ese partido fue su inclusión y que ganamos un jugador. Eso yo dije en la conferencia. Bueno, y que estamos hablando de él, hoy puede arrancar el partido, hay mucho de voz en la presencia de Mateo Gamarra y todavía lo que le queda como jugador Enrique Quique. Estamos hablando de cómo un ojeador se puede ver y ahí está el resultado. Y especialmente, espera, termino, en la confianza que vos le diste, Quique. Sí, pero eso también uno tiene que aprovechar, porque también trajimos otro jugador también así que no respondió. Realmente todo el mérito es de él. También yo traje porque creo que en el fútbol paraguayo, si vos ves los centrales, él vino como lateral, después decidimos hacerlo central porque todos los centrales zurdos han salido del país, tanto como Alderete, Junior, ahora Choco también, el que está en Guaraní, ¿verdad? Y ahora yo creo que Mateo, cuestión de tiempo que salgan enseguida afuera, ¿verdad? Eso es algo que yo observé y analicé, y que si él respondía realmente tenía mucho futuro, ¿verdad? Y por decirte, tuve la suerte en su momento de llevarlo también a Alderete a Cerro, y me tocó tratar con Junior y Choco. Fernández lo tuvo en la selección y menores, y fue uno de los jugadores que yo recomendé para Olimpia como refuerzo, ¿verdad? Hablar de Alderete en Cerro, Mateo Gamarra en Olimpia, ¿a quién más te referiste? Junior Alonso. Choco Fernández. ¿Vos recomendaste Choco Fernández a Olimpia? ¿A dónde? Sí, le recomendado a otro vato y también después al presidente que le dije que el único jugador que yo creo que Olimpia debería buscar en el fútbol paraguayo es Fernández. Bueno, y estamos hablando de este caso de Quique Landaida con Gamarra y en otros equipos, y cuando es Olimpia podía llevarlo otro vato y no lo llevó a Choco Fernández. Sí, era difícil, era muy joven, yo lo tuve en la selección paraguaya, él hacía dupla con un Pulpito y realmente demostraba unas condiciones increíbles, y hace cuestión más o menos de creo que 5 o 6 años recién es que muchos de los equipos están buscando tener centrales de derecho y izquierdo preferentemente. Antes prácticamente no había una, por decirte, en el fútbol casi siempre jugaban derecho y derecho, ¿verdad? ¿Y qué es tu vida hoy, Quique? No, esperando ahora, leyendo, viendo muchos partidos, y creo que vamos a ver algo más para a fin de año, y esperando también mi arreglo con Olimpia, que estoy esperando que cumplan conmigo, ¿verdad? ¿Aún no te pagaron, Quique? No, todavía no. Estoy esperando con mucha paciencia porque realmente yo me dejaron sin trabajo sin ningún motivo, y esperando también que cumplan conmigo, y yo creo que siempre me he portado bien con ellos. Ellos te dejaron fuera por una cuestión presupuestaria, Quique Landaida. Y yo hoy en día creo que no, porque al final fui el único que salió. Creo que fue una excusa, pero cada uno trabaja con la gente de confianza que le parece. ¿Y vos no eras de confianza, pero Quique? Y creo que no, desde el presidente. ¿Y vos te has sentido, Quique Landaida? Sí, claro que sí, porque creo que hice bien mi trabajo, y
creo que si se justifica mi salida no puedo decir nada, pero creo que fue injustificado. ¿A vos te llamó la atención el hecho que te hayan dicho hasta aquí llegamos? Y sí, porque un día antes yo estaba arreglando salida de jugadores que era parte de mi trabajo sin ningún problema. Yo la parte más dura de todo esto fui el que yo terminé negociando todo, y al final cuando se resolvió todo eso fui yo también, había sido en la lista. Pero vos no sabés por qué te sacaron. Es decir, vos estabas sacando y a vos te sacaron. Así mismo. No, ¿y qué más se puede agregar? ¿Te dolió, está diciendo vos? Inesperado. Sí, así mismo, pero acepté, son las reglas del juego y está bien perfecto. Te jugaste mucho. Pero lo único que pido es que ahora cumplan conmigo. Sí, te jugaste mucho. Hay unas declaraciones tuyas después de un clásico, creo. ¿De qué? ¿Qué declaración? No, yo... algo de a favor. ¿Esa fue una declaración? ¿Eh? ¿De qué? Algo que en Cerro dijeron... no, eso es una... Yo creo que tomaron mal, pero no fue de lado. Yo siempre fui muy respetuoso con todo. Sí. Yo tomaba mal de otra forma porque yo dije que... Me acuerdo que me sorprendió porque no había muchos memes que después de ganar un clásico 4-0 no hayan destacado tanto, que parecía que creo que estaban con miedo o algo así, y tomaron mal, pero fue algo que me pareció, fue un comentario más que yo me referí mal a nadie. Está muy bien hecha la aclaración sin ofender a nadie, ni irónicamente para Cerro. Quique Landaida, reclamás pago, vos cumpliste y querés que Olimpia cumpla, hasta ahora Olimpia no cumplió. Vos me estás preguntando porque yo estoy hablando y esperando, pero ya pasaron prácticamente 2 meses y a mí no han cumplido conmigo. ¿Y estás sin trabajo? Y claro. No, y por eso... creo que deberían ser un poquitito más formales. ¿Qué te dijo Julio Jiménez? No, con él estoy conversando, hablando bien, realmente tengo un trato bien con él, pero tampoco no depende de él. Bueno, pero tenés que agotar instancia para poder cobrar lo que legítimamente te corresponde, Quique. Sí, pero no, eso es lo que no quiero. Ya me pasó también eso en Cerro, es algo que yo nunca quise. Hasta el día de hoy estoy con ellos en un juicio que ya le he ganado. No quiero hacer eso, pero hay veces que te fuerzan y para que después el público vean que de repente te reconocía tu trabajo, termine el día que salga la sentencia puteándote que este es un mercenario, que lo otro. No. Yo creo que cada uno tiene que pelear por lo que le corresponde, y es lo único que yo pido. Bueno, entonces, ¿con Cerro está juicio falta de pago? Sí, así mismo. Cerro. Y ya pasaron 5 años. 5 años con Cerro, y ahora se puede plantear la misma cosa con Olimpia, Quique, ¿verdad? Ojalá que no. Ojalá que no. Chao, Quique, gracias por tu tiempo. Gracias. Vale, gracias. Quique, hace 5 años que Quique Lancerio no cobra. Sí, incluso hablaba de un juicio que ganó. Ganó. No está... Y ahora se le presenta a Olimpia que no quiere llegar a eso. Quique Landaida no quiere llegar a eso. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT animata a soñar 2.600 millones en premios. Sheporemoy. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, todos los días sorteamos tu compra, te puede salir gratis. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000, ingresa a bristol.com.py. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante, todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo, seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag #RobatoInspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además, te podés ganar premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py y ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Saludos para Jorge y Natalia en Atlanta. Envió la foto. Está Jorge compatriota con Iván Torres en Atlanta esperando el partido de esta noche.
A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento para alto rendimiento a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Winicki. El sábado 10 de septiembre en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710 o seguinos en redes como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo El Germano. Para ganar tienes que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol, promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Julio Jiménez. Queremos hablar con Julio Jiménez. Está esperando su dinerillo, como diría Menche. 2 meses le deben. Así es. Y le llamaron y Chauchejo. Y eso que hizo muy buen trabajo. Dice, yo tenía que sacar y me sacaron a mí. A él le encomendaron sacar lo que no van a hacer de utilidad en el momento y después le sacan a él. Él estaba en el paquete y no sabía. Él estaba en el paquete. Y después le tocó a él. Después le tocó a él. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Llegaron los días más esperados, los Blue Days de Samsung. Desde hoy hasta el 11 de septiembre puedes encontrar los mejores descuentos en smartphone, heladeras, lavarropas, televisores y mucho más. Todo de la mano de Samsung en las mejores casas de electrodomésticos del país. Acércate y disfrutar del mejor beneficio y tecnología para tu hogar. Samsung Blue Days. Detergente líquido Limpia Azul, ideal para lavado a mano en todo tipo de lavarropas. Protege las prendas, tus manos y el lavarropas. Disponible en sus variedades clásico y floral. En presentaciones doy pack, frascos y bidones. Base, un mundo de limpieza. Viví la experiencia Smart con tu TV Consumer de 40 pulgadas. Disfruta de tus series y películas favoritas en 4K. Encontrar en Electroban en cuotas de tan solo 290.000 guaraníes. Compra online en electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. La calle es un campo de batalla. Protege a tu vehículo con Santec Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible y protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre más rápido. Santec Reaction, el escudo de pintura para tu auto Erimark, lo que la fábrica no te dio. El piloto habla del 2026 incluso. Sí. Para ese mundial tiene. Sí, apuntando a. Y se entiende, la eliminatoria arranca en el marzo o en junio. Yo creo que más adelante, porque si se mantiene el formato de 18 fechas, alcanzaría el tiempo jugando a partir de octubre del 2023. Las eliminatorias se van a jugar, ya le pidió la Conmebol a la FIFA, mismo sistema, todo contra todo. 18 fechas. Y clasifican 6,5. Y 6,5, exactamente. ¿Cómo no va a clasificarte? Y en el medio del camino lo que hay es Copa América 2024, pero recién en junio del 2024. O sea, antes y después todo se va a disputar con eliminatorias en la fecha FIFA. En tu época llegamos a figurar cuarto nosotros en ranking. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, incluso Paraguay, Uruguay. Así es. ¿Qué tiempo? No existe más. Y después de culminar la Copa del Mundo en Sudáfrica fuimos octavos. O quedamos octavos. En el 2000, en el eso puesto fue 8. en el 2002. Después de Capellani fue eso. No, yo hablo él tiene, Gerardo del tiene puesto 8 después puesto de Sudáfrica. 8 fue después no fue de Sudáfrica. Fue antes, después de Capellani fue. 2002. Cuando tomó Marcarián. Ese fue antes del Mundial, 2008. ¿Cómo te va, Iván? Hola, Arturo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo anda Iván Almeida? Bien, todo bien, súper bien. Te vemos, temperamento, apasionado, peleando, tacuarí, ganando, ahora es lo que viene contra Nacional. Contanos, Iván. Antes de hablar de eso, Arturo, te quiero decir que tu comentarista es un mal educado. Sí. ¿Quién? Ahí es que está a tu izquierda, que se ríe seguramente. No estoy viendo la tele, pero siempre se sienta a tu izquierda. Sí, Francisco Pancho. Terminó el partido. Hola, Iván, ¿cómo estás? América. Invadió mi vestuario y me dijo que jugamos un desastre. ¿Cuándo fue eso? Y el domingo. No, bola, ¿verdad? No, mentira. Mentira, Iván. Mentira.
No, me fui a felicitarlo, al contrario, me fui a felicitarlo. Desde que me fui a felicitarlo porque era un triunfo difícil, les costó a los dos, porque no fue un partido muy vistoso, eso le dije. Pero me fui para felicitarlo a mi amigo. Iván, encima no te votó como el mejor técnico de la fecha. Eso sí, hoy votamos como equipo técnico de la semana y no te votó, yo le voté a Pedro Sarabia. Pero yo te voy a decir algo, mientras me voten todos menos Pancho, para mí tiene mucho más significado. Para mí el voto de Pancho no existe. ¿Por qué Pio le hace bullying, Iván? Mentira, él es mi amigo. Yo aprendí mucho en la televisión con Pancho realmente. Yo aprendí de todo, pero Pancho fue una de las personas que cuando fui a la televisión me habló muchísimo y me enseñó mucho. La verdad, a moverme en televisión. Después de fútbol, Arturo, te voy a contar más si querés, Pancho. Sí. Estábamos dirigiendo el clásico. Yo era asistente de mi papá. El clásico, ganamos 2-0, el profe era Matosa de Cerro. Y ganamos 2-0, terminó el clásico. Y bueno, cuando ganas el clásico tenés 1.000.000 de amigos que te escriben. Y yo miré. Y veo un mensaje de Pancho. Que él me estaba mandando los mensajes, los cambios que teníamos que hacer. No joder. No, eso ya es. Se metió en el equipo. Se metió en el equipo. Eso ya es mucho. Puede ser, bendito. No. La verdad que me sorprende. Qué loco. Agarré un equipo intermedia. Lo primero que hice fue invitarle para que sea asistente técnico. Me invitó, es cierto. Me invitó. Claro, la invitación. Date el gusto de venir conmigo, le digo. No, pero ¿sabes qué? Íbamos a ir a. ¿Dónde me dijiste que íbamos a ir, Iván? Al Mazo se gana ahí. No, Olimpia. Al Mazo se gana ahí juntos. Y bueno, pero él quiere empezar en el Real Madrid, Arturo. No es así. Bueno, pero vamos a... No le da llamarse bullying porque se ruboriza todo Francisco. Y Francisco me conoce a mí, entonces me dice... No, mi amigo. Todo, ya sé, la amistad nomás te permite eso que estás diciendo. Iván, ¿qué te preocupa en Tacuarembó? ¿Lesiones de jugadores o están todos listos para el partido internacional? No, recuperamos a Iván Salcedo. Lesionados no tenemos. Y sigue suspendido Neri, ¿verdad? Que tuvo tres partidos de suspensión por la tarjeta roja. Pero bueno, estamos bien. Por suerte, los que vienen entrando, vienen rindiendo. El equipo, cuando tiene que jugar, juega. Y como se dio esta semana, como dijo Pancho, ¿verdad? Una cancha que no ayuda mucho, el viento tampoco. Tanto Sol de América como Tacuarembó no lucieron su mejor fútbol. Y en el entretiempo le dije al plantel que este partido iba a ganar el que cometa menos errores, y probablemente que hacía el gol ganaba. Y se dio en una muy linda jugada que pudimos hacer el gol y volvimos a ganar. Iván, recién lo citábamos a Luis Cabral en la elección de nuestro equipo de la fecha. Luis Cabral, que hoy está jugando más de lateral derecho a esta altura de su carrera, con mucha convicción. El otro día también, cuando hablábamos contigo del tema, valorabas mucho, aparte de lo futbolístico, lo que aporta en una estructura que tiene muchos jóvenes en Tacuarembó. Sí, totalmente. No solamente Luis, sino que están Carlos Ferrín, Medio Areiro, Marcelo Paredes, Jorge mismo en punta. Pero lo de Cabral obviamente es para aplaudir porque es un jugador que, con la trayectoria que tiene, con la edad que tiene, entrena todos los días a la par de los más jóvenes. Hoy cumpliendo una doble función en el equipo porque él nos da a nosotros la posibilidad de jugar con línea de 3, empezando con línea de 4 o convirtiendo el equipo en línea de 3 cuando se suelta Néstor. Y bueno, el viejito también de repente se suelta y se va muy bien porque sabe elegir muy bien los momentos. Entonces obviamente hoy pasa a ser una pieza muy importante para nosotros dentro del equipo. Iván, mirando los objetivos que se trazaron a inicio del clausura, hoy están respirando un poco más aliviados con el tema del promedio. Es cierto, sigue siendo el objetivo esencial, pero creo que ya van mirando a esta altura con buenos ojos otras situaciones, por ejemplo clasificación internacional. Al ganarle a Sol se metieron ahora en zona de Copa Sudamericana. Sí, pero la verdad que sigue siendo el primer objetivo el promedio. La tabla nuestra es el promedio. Nos encanta mirar la tabla y estar ahí primero, peleando los primeros lugares, porque significa que estamos peleando los primeros lugares. Quiere decir que está todo bien en el promedio, pero tenemos bien claro que el primer objetivo es salvar el descenso. Era muy importante sumar buena cantidad de puntos en esta primera rueda para no tener
esa excesiva presión en la segunda rueda, donde cada partido ya es el último. Entonces, bueno, queremos seguir sumando para enfrentar la segunda rueda con mucha tranquilidad y tratar de sacarnos esa presión del descenso lo antes posible. Un saludo al aire, gracias por tu tiempo, va muy amable como siempre. Dale, un abrazo para todos, gracias por el llamado. Adiós, Iván. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay y además está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente top of mind. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Hidalgo SRL. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros, sabor original o sin azúcar en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Clearment te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura, mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. ¿Por qué está llamando Walter Jara, Gerardo? Lo ha apagado, puede que sea a través de WhatsApp. ¿Ha apagado su celular? Vía WhatsApp. No sé, pero a lo mejor no está escuchando la radio. El que está escuchando la radio es Tomás, Jorge. Este es el número de Jorge, que estuvo en la foto con Iván. Acá tiene otro paraguayo, si querés llamarle. Dice Walter, estoy en contacto vía WhatsApp, dice. ¿Sí le puede llamar? Vía WhatsApp. Walter Jari, tenés que llamarle a Jorge también, que está otro paraguayo que está allá en WhatsApp. Le llama a paraguayos en Atlanta. Mili Empeño, venta de arreglos de huellas, Uriplata, Empeño Mejor, cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Dejar está escuchando la radio y dice ahora, a la pela partido esta noche, ahí está. Si le llama, ahí está, venía acá que vamos a sacarle al aire, Gerardo. Y después Jorge tiene otro compatriota, que es de Nueva York, fue para Atlanta, paraguayos allá, para el partido esta noche. Sí. Van a llenarse de mexicanos, ¿será? Mucha gente de Nueva York ahora mismo escuchando. 98% para no decir. Sí. Mexicanos, sí, llena. ¿Cómo te va, Walter? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Arturo, y a todo el equipo de Monumental? ¿Cómo están? ¿Qué dicen los compatriotas? Contanos, Walter, tu presencia en Atlanta. Y bueno, estaba acompañando al plantel, a dirigentes también que vinieron para este amistoso con México, y lo que te puedo comentar es que muchos compatriotas de diferentes estados, y especialmente los que recién cerca visitaron a los jugadores, vienen a alentarlos, sacarse unas fotos con ellos, y lo que más me llama la atención a mí es la gran camaradería que existe en el plantel de la selección, Arturo. Muchachos están muy entusiasmados, se los ve siempre alegres, todos juntos, joviales, y eso es muy alentador. Y los paraguayos también que se acercan a alentar al plantel, ¿verdad? Una cosa increíble. Creo que va a haber una concurrencia, si no multitudinaria, pero van a ver en las gradas serán paraguayos alentando a la albirroja. Igual hay buena predisposición del cuerpo técnico para que los aficionados también saluden a los muchachos. Sí, increíblemente, los aficionados se acercan, saludan, a mí me llamó mucho la atención el propio director técnico, así que yo creo, Arturo, que estamos pasando por un momento donde todos nos damos cuenta que tenemos que empezar de cero y empujar todo este gran carro de verlo otra vez a nuestra selección en el próximo Mundial, ¿verdad? Creo que hay conciencia de eso. Está muy bien. Anoche, por ejemplo, se realizó un encuentro con yo no sabía, ¿verdad? La Asociación de
de la Asociación Paraguaya de Fútbol en Nueva York se hizo presente, se disputó un partido de futbolistas que disputan, ¿verdad? Se juntaron, inclusive vinieron futbolistas del estado de la Florida, gente de Atlanta mismo. Se disputó ayer un partido de paraguayos y eso también me llenó de alegría ver los compatriotas todos unidos y muy entusiasmados con esto. Y a su vez la asociación, eso sí te puedo comentar, Arturo, que la asociación no recuerdo el nombre del presidente, anoche justamente le pedí al presidente Robert Harrison que continúe, ¿verdad?, un periodo más al frente de la asociación, ¿verdad? O sea, todo eso, Arturo, me hace a mí poner en un estado de mucho optimismo, ¿verdad? Jugadores que los ve por el hotel, por los pasillos, muy joviales, cuerpo técnico también muy afable, y toda la dirigencia, ¿verdad?, que creo que va a empujar, y soñamos verle a nuestra selección en el próximo mundial. Bueno, Walter, un saludo del aire, muchísimas gracias por este tiempo. El clima bien ahí en Atlanta, ¿no? Sí, el clima muy bien. Ayer en la tarde llovió un poco, la gente dice que casi todas las tardes llueve, ¿verdad? Pero el partido de las 9 de la noche, ayer a eso a las 6 de la tarde llovió. Ahora tenemos un clima bastante cálido, soleado, y un sol picante inclusive. Bueno, un saludo al aire, gracias Walter, muy amable. Un fuerte abrazo, nos vemos en estilo campo a la vuelta. Gracias Walter Jara, muy amable, Walter Jara en Atlanta. Sanicería Claucol, sin embargo, potencial industrial paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicería Claucol. Seguinos en redes, @Sanicería @Claucol Paraguay. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Azori Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Jorge, veniste en Atlanta, incluso creo que de Nueva York para Atlanta. ¿Cómo te va, Jorge? Todo bien, comandante, en sintonía. Quíntuple de escolaridad. 5 escolaridades lo tiene Jorge ahí en quíntuple escolaridad. Contanos, Jorge, veniste en Atlanta, paraguayo, te reencuentro, la gente, el ambiente para hoy. Danos tu informe también, Jorge. Recién estamos con Walter Jara, ahora contigo. Sí, comandante, acá hace un calor, sí, mucho paraguayo. Ayer estuvimos, justamente estaba escuchando lo que estaba diciendo el señor, y la APF de Westchester, de Nueva York, el presidente es Antonio Gómez, y sí estaban disputando un encuentro de camaradería ahí entre los, creo que son los integrantes de la delegación de la selección. Y así como dijo el señor Walter, excelente el equipo, los jugadores, no tenían problema de venir, sacarse fotos con nosotros, y espectacular el ambiente. Bueno, ¿y los muchachos? Jorge, se cortó la comunicación con Jorge Benítez. Jorge. Sí. Señor, te escucho, comandante. ¿Cuántos paraguayos podrían estar hoy en el partido? Porque va a haber mucho más mexicanos de luego. No, eso es, sí, categórico, mexicano por todos lados acá. Y no sé, estimamos que va a haber entre 1.000, 1.500 paraguayos más o menos. 1.500 paraguayos hoy. Y las entradas, 70.000, sí, las entradas dicen $70 de gradería y la más cara, $200. Así mismo, 70, 100, 140, y hay algunas que llegan a 200, sí. Eso. Bueno. La única cosa es que no está así más o menos como que si sos paraguayo venís y te vas a un sector, sino que al comprar la entrada, comprar en el sector que a vos te gusta. Bueno, ¿y cuánto? Este tiene capacidad para 38.000, ¿va a estar lleno el estadio hoy entonces? Sí, va a estar lleno, así dicen. ¿Y hace cuánto increíble el estadio. ¿Hace cuánto que vos estás en Estados Unidos, Jorge?
14 años, comandante. 14 años. ¿De ciudad en ciudad o Nueva York? No, siempre en Nueva York. Llegué a Nueva York y sigo en Nueva York. Ahora vinimos con la familia y venimos manejando de Nueva York. 15 horas de manejo. ¿Cuánto? 15 horas. 15 horas. A la otra. Muchísimo, Sí. Muchísimo, Pancho. Sí. Comandante, ¿te puedo pedir un favor, comandante? Sí, Jorge. ¿Le puedo decir acá a mi señora qué es el matrimonio? Dame un poco con tu señora. Ella es Natalia, ¿verdad? Sí, señor. Dame un poco, Natalia. Hola. ¿Qué tal, Natalia? Muy bien, ¿y vos? Bien, Natalia, con Jorge, tu marido, de Nueva York para Atlanta. Te voy a recomendar algo, Nati, con Nati, porque te iba el nombre incluso de una de mis hijas, Nati y Natalia. El matrimonio, ¿sí? Dale. ¿Vas a repetir lo que yo te digo? Puede ser. No, puede ser, vas a repetir. El matrimonio... El matrimonio... Es el aprendizaje... Es el aprendizaje... A vivir en desacuerdo. A vivir en desacuerdo. Siempre va a haber un desacuerdo, y como un aprendizaje todos los días, eso se aprende, ¿sí? Está bien. Estoy bien de acuerdo. Grande, comandante. Chao, Jorge, saluda a Natalia y a la familia, gracias. Gracias. Chao, señora, chao. Jorge, yo te pedí una opinión, que me quiero casar y... ¿Qué es lo que querés que te diga, mi hijo? Y yo quiero que me dé ese consejo que le dije una vez a ese señor. El matrimonio es... Espera, ¿hace cuánto que está de novio? 14 años ya, Arturo. ¿Cómo estás hablando en serio? Algo te digo. 14 años, ¿dónde está tu novia? Acá está, con ella. Sí, Arturo me dijo que se quiere casar. ¿Cómo te llamas? Liliana. Liliana, 14 años de novio. 14 años de novio, Arturo. Tenemos 35 años. Ah, ya está pasando la frontera, vos. Sí. ¿Cómo se quiere saber el proverbio, veo? Sí. Pero vamos a decir juntos. Dale. El matrimonio. El matrimonio. Es el aprendizaje. Es el aprendizaje. A vivir en desacuerdo. A vivir en desacuerdo. Comenzamos de nuevo. ¿Cómo se llama el novio? Rufino. El matrimonio. El matrimonio. Es el aprendizaje. Es el aprendizaje. A vivir en desacuerdo. A vivir en desacuerdo. ¿Entendieron, verdad? Sí, te amamos, Arturo. Frases de colección. El matrimonio es el aprendizaje a vivir en desacuerdo. Teñemos lomo y listo. Sasa. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo bueno para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Viene al Shopping Mariscal, disfrutar de la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Me equivoqué, Jorge, con relación a la cantidad de público. Por lo visto he visto otro estadio. Fue un error, Jorge. Hay nuestro compatriota que está con la tele y la familia. Más de 70.000 personas pueden entrar. 71.000 personas, es uno de los estadios más modernos que existe en el mundo, y allí se va a hacer así como están las cosas, la innovación, ¿verdad? La Copa del Mundo. Se llama el estadio. No son distraídos. Sí, no son distraídos. Contrato por 5, 10 años. Sí, señor. ¿Cuánto público puede haber? 71.000 personas. Me equivoqué, Jorge. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganala al dolor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo, sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento y debe con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquiere el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado, desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa.
En Queens, ahora manejando en la autopista ahí en Nueva York, el amigo Paulo Espinosa, escuchando fútbol a lo grande en plenas calles de Queens. No hay persona que hoy no hable con la mano en el bolsillo, no camine con la mano en el bolsillo, toda la mano en el bolsillo. Presentador, aficionado, técnico, heredera, todo el mundo habla con la mano en el bolsillo. Gente caminando con la mano en el bolsillo. Vos le decís, Sedu Bonina, Bonina está caminando. ¿Para qué con la mano en el bolsillo camina? Hay una corriente brutal. No digo la fotografía, porque la fotografía con fotografía te saca así para poder. Hacía 40 grados de calor y él estaba en la reunión social. Y vino un tipo y le dijo, sacate en el saco. Y él no podía, entonces, entonces no aguantó más. Estaba el grupo actuando, sube al escenario, le mira, ¿por qué no te saca el saco? ¿Por qué no? Toda la gente mirando, pues cómo está con el saco. Entonces él le respondió. ¿Y por qué no se quita el saco? 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 Porque tengo la camisa rota, porque tengo la camisa rota, porque tengo la camisa rota, porque tengo la camisa rota. En 3 minutos calentamos el ambiente. Calentamos. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos dos, ¿por qué 3 para este ambiente? En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos dos, ¿por qué 3 para este ambiente? Musical ahora se gusta, ¿viste? Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros seguros. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país. Disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control, alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar para proteger, renovar tu casa con Sika. Queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751 Casico Picheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, Midea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad, Midea. Representa y distribuye Britam S.A. Se viene algo nuevo, restaurante La Tarima, cocina con estilo, especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo, de martes a domingos. José Campos Lanzoni 273 Seguidos Pano, restaurante La Tarima. Plan increíble del Grupo Garden. Chevrolet Onix Joy en cuotas desde 730.000 guaraníes. Kia Soluto en cuotas de 930.000 guaraníes. Nissan Kicks con cuotas de 1.260.000 guaraníes. Con entrega inicial del 10% tenés tu 0 kilómetro con seguro gratis y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100. Escribinos al 0971-311-611. Plan increíble del Grupo Garden. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Vi que los jueves tienen mucha más onda porque ahorras con VPay. A partir de ahora, todos los jueves tenés 20% de descuento en Vigi. Activa VPay en la app de Visión Banco. VPay y todo solucionado. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Marisca López, Casi, Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Vive una experiencia diferente con Fortín. Este sábado 3 descubrí la heroica ciudad de Piripebú y los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. Vas a conocer de primera mano cómo se hace la caña Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado en el mundo. Visita las estaciones en nuestras redes sociales. Más info, la única ruta de la caña es de Fortín. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Estamos con Antonio Gómez. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Humberto, ¿cómo está usted? Arturo te habla. Arturo, ¿cómo está? Bien, mi cariño para Humberto, que nos dejó hace poco a mi querido hermano. Antonio, soy presidente
presidente en la AF de qué estamento, de los paraguayos. Sí, yo soy presidente de la Asociación Paraguaya de Nueva York, aquí de Westchester. Ah, pero de la Sociedad Paraguaya estamos hablando. Sí, de la Asociación Paraguaya de Fútbol de Nueva York. Ah, de fútbol. ¿Y qué hubo ayer? Sí, señor. ¿Ayer qué pasó, Antonio? ¿Dónde jugaron? No, ayer jugamos aquí en Atlanta con los dirigentes de la Asociación Paraguaya de Fútbol de ahí y tuvimos un partido de confraternidad con ellos que siempre tenemos con ellos, ¿verdad? ¿Y todo fue bien? Y no, gracias a Dios, dentro de, como le digo, dentro de la confraternidad todo bien, gracias a Dios. Se jugó un partido bueno y después estuvimos disfrutando una cena con ellos. Bueno, y el partido de hoy los paraguayos que van a ir, estábamos hablando con los compatriotas, bastante gente, ¿no? Sí, ahí sí, de distintos puntos del país están asistiendo, Nueva York, Miami, Chicago, justamente ahora, hace poco estuve hablando con uno que vino de California, y bastante paraguayos, gracias a Dios. Eso nos estaba diciendo Jorge. El estadio es precioso. Yo cometí un error con cantidad de afluencia de espectadores. Es un estadio que puede albergar a 70.000 espectadores, Antonio. Así mismo, señor Rubén, así mismo. ¿Y hace cuánto que estás vos en Estados Unidos, Antonio? No, yo hace 41 años que estoy aquí. Toda la familia. Siempre pensando en volver, por supuesto. Bueno, pero ya hay una historia hecha en los Estados Unidos. Sí, señor. Y bueno, un saludo a todos los compatriotas que hacen una fiesta del fútbol hoy con los paraguayos reunidos ahí en Atlanta. Gracias a usted y a la audiencia ahí de Rubén. Gracias, muy amable, Antonio Gómez. Gracias, muy amable, muy amable. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapití-info@tapití.com.py. En agosto, Super Espuma te despierta con super descuentos. Hasta hoy tenés tiempo del 20% off en los productos Supernova, Renovate Imperial, Titanium Sublime. Para los chicos, 15% off en Super Teen, Super Kids, Pop Team y Pop Kids. Para conocer más detalles, comunicate al WhatsApp 0974-2020-25 o seguinos en redes como Super Espuma. En la ciudad de Villeta contamos con un nuevo espacio ubicado a 5 minutos de Guarambaré y a 10 minutos del centro de Villeta, con zona residencial, servicios básicos, calles empedradas, supermercados y universidades a tu alcance. Contactanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Para la previa de las terafis, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión combinada con todo, panchos o pizza, juega con todo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, los saben hoy asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos. Solo depende de una causa, claro, del Choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chorticer. Cumplimos 10 años, celebramos el crecimiento de una década de respaldo y solvencia junto a vos. Gracias a todos nuestros clientes que decidieron confiar en nosotros y ser parte de este sueño. Entérate de todos los beneficios en nuestras redes sociales o ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Palmeiras. Paranaense Palmeiras, qué partidazo, qué ritmo, qué intensidad. ¿Vos te agarró un infarto? No, a vos te agarró un infarto. Me gustó mucho el partido. Le agarró un infarto porque vino nuestro compañero José acá al canal. Me dice Palmeiras, ahí yo estaba. Yo le dije, ¿va a ganar Palmeiras? Yo le dije, ¿quién te dijo? ¿Cómo quiero que venga acá? ¿Cómo? Palmeiras va a ganar. ¿Y quién te dijo? Le dije. Yo no digo que clasifique a Palmeiras, yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. 1-0. Y casi hace un alto Gustavo Gómez le va por el puismo. Exactamente. Por el puismo.
bebió en área rival. El partido tuvo una intensidad de la gran puta será. No parecían equipos brasileños, parecían esos partidos de uruguayos. Rompe y raja. Esa estupidez que cometió ese que con la mano. Que se le expulsó. Moura. Sí, el que se le expulsó. Perdió la pelota y... ¿Sabes lo que hizo Denis? Se cae, se arrastró, pierde y hace así, vos viste. Con la teniendo mano, amarilla. Teniendo amarilla le echan, será. Y Tobar, la presión contra Tobar. Pero a esa intensidad del partido se va a representar la vuelta. Porque ya sabe Paranaense cómo es Palmeiras. Palmeiras sabe cómo es Paranaense. Por los dos torneos. Y se enojó mucho Felipao, fue expulsado, Scolari, reaccionó ante el árbitro. Pero de todo le dijo. De todo, entró a la cancha a decirle de todo y lo tuvieron que sacar sus asistentes. De todo le dijo. Estaba muy caliente, sí, Scolari. Y perdió después de 18 partidos internacionales, perdió Palmeiras, así es. Eso no mantiene el fútbol. Un récord. Yo no digo que va a clasificar Paranaense. Le va a costar y se puede defender hasta punto penal. Pero cómo se defendió Paranaense, inteligente lo que hizo el segundo tiempo. Sí, su estilo, tiene ese rasgo. Tiene ese estilo, pero ¿sabes lo que hace niños? ¿Sabes lo que hace sin ruborizarte? Sí. Vos te podés defender. Mientras no te ruborices, vos sos consciente de lo que haces. Palmeiras se volvió loco. Gómez vivió en el área rival, Gustavo Gómez. Y ganó Paranaense, 1-0. 1-0. Y ahora meter toda la presión en San Pablo, Palmeiras. Sí. Terrible. Sí. Y con 10 de los cuántos minutos de los 70 y algo. Por ahí quedó con 10. Sí, los últimos 20 tuvo que defender con uno menos. Sí. ¿Y Palmeiras? Recordando que Palmeiras no están los que fueron expulsados ante el Atlético Mineiro, llegó disminuido ahí. A los 70 fue expulsado. Más de 20 minutos porque 5 de adición. Palmeiras es una máquina. Sí, la baja sensible que va a tener el que se lesionó ayer Rafael Veiga, porque salió cambiado por un tema en el tobillo. Y pisando con mucha dificultad. La Agrícola Sede Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Escalope 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Pichupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés 10% de descuento en todas las cuotas. La urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Disfrutad del evento deportivo más importante de Sudamérica en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales. A su 2022, del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobra.com.py. Regala una sonrisa por cada pechumila de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azuleu, vigente hasta el 9 de septiembre en todo el territorio nacional. Pechugón paraguayo como vos. Hoy, como todos los días, la Pilsen Extra llega a tu despensa en apenas unas horas de haber salido de la cervecería, para que disfrutes de una pura malta refrescante Pilsen recién hecha desde 1912. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Espellala Casi, R2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. 1332. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Decidí tranquilidad y fiabilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. 1333. En el mes de septiembre la juventud está de fiesta y la Caja Mutual te da la posibilidad con la promo Joven, hoy es tu futuro, de que puedas ingresar según tu edad con estos montos de ahorro mensual. De 18 a 21 años, 50.000 guaraníes, de 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. Para más información ingresa a cmcp.org.py. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Ñembu, Ciudad de Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hoy es día de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas, con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate, teléfono 0981-129-900, gran remate este domingo en Casa Rosada.
Vuelve a Tupi. Volvió a Tupi la fiesta de descuentos más grandes del país. Liquidamos todo, edición aniversario. Del viernes 2 al domingo 4 de septiembre, descuentos únicos y reales en todos los productos. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco. En horario especial, la gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287-021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Me manda Harry Potter, Edgar Cantero. 20 partidos después de visitante pierde. Palmeiras en Libertadores, sumando los partidos neutrales de las finales. Su última derrota fue el 2 de abril del 2019, en el marco de la tercera jornada del grupo F de la Copa Libertadores. ¿Cuántos partidos? Después de 20. ¿Vos te afectó mucho la derrota de Palmeiras? No, porque me gustó tanto el partido que... Pero igual... Vos sufriste, vos sos palmeirista. No tanto. Sí, entiendo. Me gusta mucho el fútbol brasileño, admito. Paranaense está a la altura no de... dan rebote. Sí, como atajaban de todos lados, le chutaban... No dan rebote. Ese partido tú, no dan rebote. Vos decís, esto es posible. Te reviente y no dan ni el rebote, no dan rebote. Ese rubio arquero de Paranaense, ¿quién es? Bento. ¿De dónde salió ese? Voy a buscar, no, ¿Y vos, no me llamó la atención, sí, cierto. Hay una de los 44 minutos le pegan, no da rebote, a una velocidad, y no da rebote. 23 años. El arquero de Paranaense. Siempre jugó Paranaense. Y 1.90, el tema de la altura brasileño. Dijimos el mono Tabarelli. Yo que estoy para Palmeirense. Vos sos Palmeiras. Yo soy Corinthians. Vos que sos Corinthians, vos. Corintiano. Y en Brasil es lo que me gustaba de chico, Cruzeiro. A mí me gustaba Flamengo. Yo soy Flamengo. Y Paranaense, no hay música paranaense. Rubro negro. Llegaron los días más esperados, los Blue Days de Samsung. Desde hoy hasta el 11 de septiembre puedes encontrar los mejores descuentos en smartphone, heladeras, lavarropas, televisores y mucho más. Todo de la mano de Samsung, en las mejores casas de electrodomésticos del país. Acércate y disfruta de los mejores beneficios y tecnología para tu hogar. Samsung Blue Days. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatus a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasas, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Fábrica de arquero de Paranaense. Weberton salió de Paranaense, ahora está en Palmeiras, en su momento medallista de oro con la selección brasileña. Bento, y cierto nos apunta aquí Fabián, él en realidad era tercer arquero hasta el año pasado y apareció cuando Atlético Paranaense. En el 2020 en realidad Atlético Paranaense tuvo muchos casos de COVID y a partir de ahí Bento agarró la titularidad. Esa que le saca por abajo cerca al palo derecho al córner. A los 40 minutos por ahí fue. ¿Sabes lo que a mí siempre representó el partido? Que iba a patar Palmeiras, su mejor estilo sobre agregado y eso. Sí, exacto. Tenía ese rango de cabeza. ¿Vos no te acordás de la pelota? Que te meten ráfaga. No, trago, no, pero no me acuerdo de esa. Esa para el palo derecho. Que llega a tocar, parece que dan la base del palo. Una agilidad tiene el arquero del Paranaense. Los dos son buenos arqueros. Sí. Los dos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 en Gueresá. Avemaiflores.com. Regala Avemay Flores. La CCV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power. Te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. Dice, fíjate en el arquero Santo del Flamengo hoy. Era también de Paranaense. Santos era de Paranaense y también fue medalla de oro en Tokio 2020. Fabricante de arquero, entonces.
La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence más placer para todos. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en nuestra Villana 1194, casi 33 Orientales, Mundo Constructor acompañando tus obras. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. ¿Cuánto arquero tiene la Premier? En la Premier tiene dos, Víctor. O sea, Alisson y Ederson. Los dos Alisson y Ederson del City. Hoy el titular en Brasil es Alisson, el suplente es Ederson y el tercer arquero es Weberton, del Palmeiras. En Italia se le dan de tener grandes arqueros en el fútbol italiano. Sí. Ellos dicen que son todos muchos los italianos en el arco. Y no le daban el crédito a Julio César, ese arquero que jugó hasta los 40 años por ahí. Sí, se retiró hace 3, 4 años en Flamengo. ¿Y qué hizo Julio César? Estaba así, mirando niño, mirando la televisión, contaban ahí los propios compañeros. ¿Y vos sabés que no? ¿Vos sabés la historia de Julio César? No. No, esta es la más fantástica. Fue elegido el mejor arquero, creo que de Europa. Sí, 2010, Inter, campeón de la Champions. Pero ¿quién le provocó? La propia prensa. No consideraban que era meritorio lo que estaba haciendo Julio César el arquero. Y tomó como... ¿Vos no te enteraste de la historia? No. Ah, no sabes. Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa del Gran Premio de México para que vivas la Fórmula 1 como un campeón. Por cada litro que compres en estaciones Shell adheridas ya participas del sorteo. Si elegís Shell Helix Ultra, tenés doble cupón. Entérate más en shellhelix.com.py. Con Asismed consultas sin salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Puedes agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conoce más sobre nuestro servicio en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. En Pluscar encontrás soluciones en todos los tamaños y un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-50. Ingresa a pluscar.com.py. Gran feria de oportunidades de NGO. Aprovechar los descuentos del 30, 50 y 70% de NGO Off. Desde hoy hasta el 3 de septiembre en el local de Avenida Artigas 1502 Asunción o ingresa a ngosaeca.com.py con el pacto de confianza NGO. 41. Barta, la mejor batería de ropas total alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrá las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT, animate a soñar 2.600 millones en premios. Shep por Emoy. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, todos los días sorteamos tu compra, te puede salir gratis. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000, ingresa a bristol.com.py. Arturo, no se olviden del 2020-22, Atlético Paranaense ganó 2-1 y empató 1-1 hace poco el equipo suplente. Le ganó el equipo titular de Palmeiras 2-0 en Allianz Parque. Sí. En el Brasileirão. Va a ser fuerte la revancha, dice Oscar Ullón. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Road to Inspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. ¿Cómo te va, Elio Espinola? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, un gusto. Igualmente, Elio, ¿dónde va a jugar Pastoreo su partido ante General Caballero? Acaba de... En cancha de General Caballero van a jugar contra el Luqueño. Así mismo. De 14 y 15 horas. Se confirmó. El próximo lunes, Pastoreo ante Luqueño en cancha de General Caballero ahí en Juan Mallorquín, 14-15. Así mismo, Arturo. Partido terrible, Elio. Y un partido bueno. Para mí que tiene primordial siempre el espectáculo deportivo. Tiene que ser una fiesta.
También como manifesté a una emisora que en Luque hay muchas personas muy buenas, también hay personas que realmente que tal vez quiera descomponer, ¿verdad? Pero no, eso no puede, por unas pocas personas pueda descomponer todo lo que es una ciudad, ¿verdad? Entonces confío que va a ser una fiesta deportiva, que se deje todo de lado y que realmente se juegue los 90 minutos y que deje el resultado que gane el mejor, ¿verdad? Bueno, y nos está confirmando. Gracias, Helio, muy amable, contra el Luqueño el lunes 14-15 de Juan León Mallorquín, pastoreo de local. Gracias, Helio, muy amable. Gracias a usted, Arturo. Gracias, gracias, Helio Espino. La final de la Conmebol Libertadores cada vez más cerca y vos podés estar ahí. Además, podés ganar premios directos para disfrutar tu pasión. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py y ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento para alto rendimiento a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Winicki. El sábado 10 de septiembre en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710 o seguinos en redes como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo, El Germano. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol, promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactolanda? Gracias a tu preferencia, Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022. Prestigioso galardón que premia las mejores marcas del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Quita manchas Base, remueve todo tipo de manchas en sus prendas y otros. Conoce este y otros productos en redes de Base. Ingresa a basebase.com.py. Viví la experiencia Smart con tu TV de Consumer de 40 pulgadas. Disfruta de tus series y películas favoritas en 4K. TV Consumer de 40. Encontralos en Electroban. En cuotas